Ok. Ya estamos, dejo de compartir, ya tienes tu presentación, ya dejo de compartir para que empieces. Listo. José Luis, ya no te veo. José Luis. Bueno, pero me sacó Ya. esto, como estoy viendo lo de compartir el Como que escritorio. todo el mundo se salió de repente. Bueno. Como que todo el mundo se salió. ¿Quién sabe qué pasó? Entonces, bueno, ya estás compartiendo tu pantalla, todavía no, ¿verdad? Estoy justamente en Ah, eso. ya vi que sí. Ahí ¿Ya estás. apareció? Ya te vi. Nada más minimiza esta que tienes enfrente, minimízala. Ok. Esa, minimízala para que ya se pueda ver. ¿Ya se ve? No, todavía se ve la pantalla. Esa minimízala. Ya estás, ahora sí. Ahora sí ya. Sí, Ok. ahora sí. Ok, ya nomás a la grande y ahí nos vámonos. Ok, ya se ve entonces. Y ya. Ojalá y Ya. disfruten mucho esta plática, es un gran esfuerzo, recuerden, es un gran esfuerzo de todos mis colegas que están apoyando esta noble labor. Entonces, disfrútenla mucho, las preguntas ya saben por chat y para que las pueda ir contestando, ya sea en el transcurso de la transmisión o al final. ¿Vale? Los dejo, ya si quieres, maximízala, Luis. Sí, Ya está. ahí está ya maximizado, ¿verdad? Todavía no, todavía no. A ver, parece que tarda en llegar, yo ya la Ahí está ya, maximicé. ya Ahí está está. ya. Ya está. Ok, perfecto. Muchas gracias, nos estamos viendo ahorita. Aquí estoy con el micrófono abierto por cualquier cosa, ¿sale? Vale. Bueno, pues muchas gracias a Luis Humberto Carlín, quien ya comentó un poco sobre mi semblanza. Redundando ligeramente, pues mi nombre es José Luis Pérez Flores, soy licenciado en arqueología, tengo el posgrado en la maestría en Historia del Arte por parte de la UNAM y el doctorado también en Historia del Arte en la UNAM. Actualmente laboro en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como ya les dijo Humberto. Allí se imparten varias carreras, entre ellas está arqueología, historia, lengua, antropología, etcétera. Debido a los posgrados que realicé en historia, yo estoy adscrito al departamento de historia, pero pues soy una persona de varios mundos en el sentido de que trabajo adscrito al departamento de historia. José Luis, se apagó tu micrófono. ¿Ya Perdón. se escucha? Sí, ya está, perdón. Desde lo Sí, del departamento de historia te quedaste. sí. A ver, voy a ponerme un micrófono externo porque es más preciso con esto, entonces quizás se vaya un momento el micrófono, pero ahora Sí, lo pongo de nuevo. está bien, pero mejor. Sí, a ver. Se está con... Bueno, bueno. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Bueno, bueno. Hola, sí te escucho, José Luis. No, pues creo que no funcionó. ¿Sí se No, escucha? sí te escucho, sí te Ok, escucho. ok, bueno, perfecto. Entonces, eh, estoy adscrito al departamento de historia, aunque en realidad yo soy historiador del arte, que al final la historia del arte es historia, pero pues continúo dirigiendo tesis en arqueología, continúo colaborando con la arqueología, es algo de lo cual no me he separado ni lo haré. Pues actualmente tengo varios tesistas de esta área, también trabajo con antropología. Entonces, bueno, digamos que me muevo en lo que es la interdisciplina y la transdisciplinaridad. Dicho esto, bueno, mi área de interés ha sido la imagen. Mi tesis de licenciatura trató sobre la explicación de lo estético en arqueología. Se encuentra publicado un capítulo está publicado, está disponible en la red, es cosa de buscar un poco. La tesis de maestría fue sobre un análisis con perspectiva de género de algunos de los murales que les voy a mostrar.
y la tesis de doctorado ya fue un estudio profundo del sitio de Izmiquilpan. Este, eh, Actualmente pues me ocupo de lo que es la cultura visual. Mi trabajo, a pesar de que su base es la historia del arte, no es propiamente historia del arte en el sentido más puro del concepto, sino que está dirigido hacia lo que es la explicación de la imagen. Y entonces no necesariamente la imagen que sea de arte. Abarco muchos tipos de imágenes, pero bueno, yo les voy a hablar sobre la relación entre arqueología e historia del arte. Entonces, bueno, para esto voy a usar como eje de explicación el trabajo que desarrollé en el convento de San Miguel Arcángel de Izmiquilpan, donde empleé varias herramientas provenientes de la arqueología. Vamos a ver, como que se traba un poquito la computadora. Ahí está. Bueno, entonces, en este sentido, ¿qué me dejó la arqueología para poder analizar la imagen? Son varios puntos los que me dejó. Uno de estos es que la arqueología parte del análisis de la cultura material. Entonces, la historia del arte y las imágenes plásticas son las imágenes plásticas son cultura material. En este punto hay una coincidencia entre lo que es la arqueología y la historia del arte, puesto que ambas se enfocan a artefactos. La arqueología se enfoca a artefactos desde una perspectiva muy amplia e incluso a ecofactos, es decir, a elementos ambientales afectados por el ser humano o incluso productos del ser humano sin que sean culturales. Perdonando la metáfora escatológica, puede ser el caso de los excrementos secos, que nosotros conocemos como coprolitos de los excrementos fosilizados, que son ecofactos y que nos pueden dar muchísima información. La arqueología analiza tepalcates, analiza arquitectura, ya aquí se acerca más al campo de la historia del arte, y también los arqueólogos, como he visto que ya les han comentado varios colegas, analizan la iconografía. Yo no hago propiamente iconografía en ese sentido, es decir, no nada más, mi campo es un tanto diferente, porque si bien me interesa y puedo acceder a la significación de la imagen, no me quedo en el método de Panofsky, que fue un gran teórico de hace 70 años, ¿sí? Sino que trato de utilizar elementos teóricos que provienen de varios campos, como lo que es el análisis de la cultura visual de la escuela alemana, lo que es los contextos elementos de comparación de contexto, etcétera. Entonces, tengo otras herramientas teóricas, ¿sí? Que van más hacia lo que es la historia de la imagen. De hecho, en este sentido me gusta mucho lo que es la historia cultural de Peter Burke. La historia cultural en general, en sus vertientes. Pero entonces, lo que trabajo es cultura material, nada más que restringida a la imagen, no en el sentido tan amplio que nos da la arqueología. Pero al hacer cultura material, pues tengo un pie dentro de lo que es la arqueología. Por otra parte, es el análisis de contextos. Una de las cosas que la arqueología, a mi modo de ver, se le confiere mucha potencia, mucho poder al análisis arqueológico, es que analiza los artefactos en su correlación en tiempo y espacio, y esto lo que le posibilita es ofrecer una perspectiva panorámica, ¿sí? Y completa, no de elementos aislados, sino en su correlación viva, ¿sí? Este es el contexto. El contexto es cuando un texto se analiza a partir de otro texto. Es decir, para que yo pueda interpretar un texto o un artefacto o una película o una escena de una película, yo necesito correlacionarla, la escena de la película con el todo o con la parte. Yo necesito entender, para poder entender un texto, no sé, un cuento de los hermanos Grimm, me sería más sencillo si conozco la obra completa o si conozco la narrativa popular de la época, y entonces me es posible ver muchísimo más que si me quedo con el elemento aislado. Entonces, la arqueología lo que me da es esta posibilidad de comparar, ¿sí? Pero obviamente estableciendo elementos comunes y que sean comparables, aunque a veces
lo que es disímil, lo que es diferente, también me ayuda. Es decir, por ahí un dicho dice, no voy a comparar peras con manzanas. Pues sí, en ocasiones sí es permisible, siempre y cuando esté justificado y haya un objetivo bien establecido y me conduzca información, me produzca información que me conduzca a la explicación. Entonces, yo sí comparo peras con manzanas, pero obviamente todo está plenamente justificado. Y para eso puedo construir lo que teóricamente se llaman categorías homotaxiales, es decir, categorías del mismo taxón, o en este caso yo diría heterotaxiales, es decir, categorías de diferentes órdenes. El otro punto que me da la historia del arte, sobre el cual, pero en la arqueología, sobre el cual voy a enfatizar fuertemente en esta presentación, es el registro. Es decir, el arqueólogo, a diferencia del historiador o del historiador del arte puro, el arqueólogo se va al campo, ¿sí? El campo puede ser un barrio de la ciudad, puede ser en medio de la selva, puede ser en el desierto, puede ser en la montaña, excava y al excavar hace una actividad metodológica, controlada, no nada más es escarbar, como coloquialmente se dice, sino que excava de una manera justificada, argumentada, sustentada en razonamientos, en teorías, en procesos validados por una comunidad, validados por años de práctica, ¿sí? Excava, extrae los artefactos, pero no nada más los extrae y los guarda en una bolsita y se los lleva para estudiarlos, sino que hace dibujos, hace fotografías, registra perfiles estratigráficos, etcétera, precisamente para poder comprender las relaciones contextuales que guarda el objeto. Entonces, esta importancia que se le da al registro, donde lo que se dice es que las interpretaciones cambian, se transforman y algunas dejan de ser válidas, pero el registro permanece, es uno de los puntos con los cuales yo me quedo de la arqueología y lo utilizo en mi disciplina, en mi trabajo profesional constante, que es la historia del arte. ¿Cómo lo traslado? Pues haciendo el registro gráfico de los objetos. Yo voy a los lugares donde están las imágenes que voy a estudiar, en este caso, conjuntos conventuales, iglesias, museos, y hago un registro sistemático y riguroso. En este sentido, pues ha habido toda una evolución en mi trabajo, desde que era estudiante, desde que tuve el gusto de compartir con Luis Humberto y con varios que ahora somos colegas y que incluso están participando en este ciclo de pláticas. Desde esos tiempos donde yo era estudiante y vivía dando clases pagadas por hora, y si no daba las clases no me pagaban, y si faltaba era una cuestión terrible si yo faltaba a impartir una clase, pero pues por otra parte estaba haciendo un posgrado y necesitaba el tiempo. Con esas condiciones difíciles y con lo que podía ganar en esa época, pues me compré mis cámaras, unos tripiés, comencé a trabajar, ahora tengo un apoyo institucional, ahora tengo proyectos, presupuestos, asistentes, etcétera, y bueno, la capacidad técnica ha mejorado y es algo que les voy a ir mostrando a continuación. Pero entonces, a pesar de carencias o de suficiencias, el trabajo del arqueólogo debe de basarse o descansarse mucho en lo que es el registro. Y entonces, en mi caso, pues yo voy a estos lugares, les digo, y registro. Hacer el registro en los conventos mexicanos o en los conventos actualmente mexicanos y otrora de la Nueva España, me ha llevado a buscar códices en Florencia, en España, en Escocia, ¿sí? Me ha llevado, y físicamente estoy hablando, a Escocia no he podido ir, aunque tenía las buenas intenciones, pero no se pudo por los altos costos, pero a España y a Italia sí he podido ir a consultar los originales, y me ha llevado también a buscar pueblos en medio de la nada en España o en Italia para tratar de entender la fuente de los modelos que yo estoy utilizando. Y a su vez ir a Perú, a Colombia, a Ecuador, a recorrer y a entender cómo se dio la cultura visual hispano-indígena a nivel continental. Entonces, esta cuestión del registro no es cosa mínima, es algo muy amplio que nosotros podemos o que debemos de atender, ¿sí? Y que nos va a dar rigor y también nos va a poder apoyar en cuestiones de desgracias como el caso del terremoto que hubo hace algunos años, donde se destruyeron varios conventos y
Después de la restauración asistí, volví a hacer registro, comparé y me doy cuenta que las restauraciones no en todos los casos fueron afortunadas o hubo pérdidas y alteraciones de las imágenes, ¿sí? Por eso es importante también hacer un registro constante. Ahora, yo ¿qué es lo que hago con todas estas fotos que tomo? Bueno, pues estas fotos me sirven, como ustedes pueden leer en la lámina de PowerPoint que están viendo, para generar una argumentación basada en imágenes. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes, cuando han leído algún libro de Sergei Grushinsky, de algún autor, sobre todo los que trabajaban antes de la digitalización de la imagen, cuando se hacía en rollos, que pues, todos los que somos de 40 años para arriba comenzamos con eso, cuando se hacía en rollo fotográfico, no era tan sencillo hacer el registro y muchas veces se daban descripciones muy aburridas, no todas, pero sí algunas bastante aburridas, y donde les teníamos que creer por fe a los investigadores, ¿sí? En este sentido, yo me di cuenta que hay investigadores que no miran atentamente la imagen. Peter Burke habla de la invisibilidad de la imagen. Ahí está la imagen, pero no se ve. La imagen se usa como una ilustración, es decir, como un discurso para evitar el tedio o para que te lo imagines ahí más o menos, pero no como un objeto de estudio, no como una fuente de estudio y mucho menos como un argumento. Entonces, eso es lo que yo hago. Tengo una cantidad muy fuerte de fotografías a partir de las cuales yo puedo hacer alguna afirmación y muestro la evidencia, cosa que varios autores no hacían, y ahorita les voy a mostrar por qué, ¿sí? Entonces, de la fotografía también me permite tomar fotos de detalle, incluso ya con técnicas especiales de macrofotografía, y entonces poder mostrar cosas que a simple ojo no se ve, ¿sí? Y también es necesario la fotografía para, como les decía hace un momento, para poder tener un control sobre las transformaciones que el patrimonio tiene, porque el patrimonio es una realidad dinámica, cambiante, ¿sí? Y no podemos pensar que está estático. De hecho, en los objetos de estudio que yo tengo, siempre trato de conseguir fotografías lo más antiguas posibles. En este caso, ahora que viajé a Colombia, hice un registro y una colega muy estimada de por allá me estuvo auxiliando y me compartió fotografías de cuando se descubrieron los sitios y se comenzaron las restauraciones. Entonces, eso para mí pues es algo muy, muy, muy valioso, y lo mismo hago con los conventos de aquí, trato de encontrar fotografías antiguas y comparar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están viendo ustedes un ejemplo de lo que es el daño al patrimonio. Esto fue en Yecapixtla, estas imágenes son del 2004-2005, y bueno, pues unos chicos fueron, pintarrajearon, grafitearon, se expresaron y dañaron. Las fotografías pues son tomadas con la tecnología del 2005, ¿sí? Y el año antepasado hice un trabajo de campo fuerte en la zona, esto es en Yecapixtla, Morelos, y pues aquí podemos ver cómo ahora cómo está la restauración. También puede apreciarse la diferencia en la tecnología fotográfica, la capacidad de registro de detalle que me da la cámara de la imagen restaurada, ¿sí? Pero también nos damos cuenta cómo es que es muy importante tener un registro para reintegrar. Francamente, no sé si la gente que hizo esta reintegración se basó en un registro, pero estoy casi seguro que sí, o eso es lo que metodológicamente debería de proceder. Yo también, comparando las imágenes, encuentro que hay algunas alteraciones que no me convencen, porque hay algunas cuestiones donde se integraron elementos visuales que me parece que no están del todo fundamentados, ¿sí? Pero eso es entrar en una cuestión muy, muy delicada, con los compañeros de la Enquilín, que son los que restauraron aquí. Pero bueno, aquí podemos ver esta necesidad de ver un antes y un después. Sí, incluso yo no tengo imágenes del antes del grafiteado, tan solo tengo las imágenes del grafiteado y las imágenes posteriores a lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí les puedo mostrar la siguiente imagen, donde se ve a la izquierda el águila que está en el presbiterio del convento de San Miguel Arcángel de Izmiquilpan, que es un convento agustino que se funda hacia 1550. Su construcción debió de haberse terminado hacia 1570-72. Hay cierta incertidumbre al respecto.
en el contexto de la guerra chichimeca y estaba ubicado, bueno, la guerra chichimeca es un conflicto que se vive de 1550 a 1590, más o menos, donde los grupos sedentarios del norte de México, nómadas, cazadores-recolectores, combaten a los invasores hispano-indígenas. Y sí, no son nada más los invasores hispanos, son los invasores hispano-indígenas, porque junto con los españoles van otomís, tlaxcaltecas, mexicas y una gran cantidad de pueblos que estaban deseosos de ocupar los territorios del norte, que por siglos habían sido disputados entre sociedades de sedentarios y de nómadas, y que en el momento de la llegada de los españoles estaban ocupados por nómadas. Esta guerra se emprende por la cuestión de controlar la ruta de la plata, puesto que se había descubierto este mineral en Zacatecas, se había generado una ruta que atravesaba los territorios de los chichimecas, y entonces se da un conflicto que un norteamericano llamado Philip Powell bautiza de este nombre, Guerra de los Chichimecas, que en realidad es un conflicto armado de guerrillas. Es difícil decirle guerra como tal, no tiene los elementos para decir que es un estado contra otro estado, es un conflicto armado, y el convento de Izmiquilpan estaba en la frontera, en una zona fronteriza, donde había contactos entre las sociedades de nómadas y las sociedades de sedentarios. Llegan los agustinos, fundan un convento y hacen un programa iconográfico bélico, ¿sí? Entonces, a la izquierda ustedes pueden ver una imagen que tomé en el 2003-2004 con la mejor cámara que en ese momento había. Seguramente la van a ver con los colores un poquito alterados, deslavados, con falta de detalle. Y a la derecha van a ver el dibujo que ofrece en su libro Ballesteros, ¿sí? Que es como del 2004, y van a ver que hay una diferencia entre el dibujo y la fotografía, donde yo prefiero 1000 veces la fotografía. ¿Por qué? Porque si bien el dibujo me da ciertas cualidades, el dibujo es muy impreciso, ¿sí? Le falta detalle, ¿sí? Y hay algunas cuestiones no bien fundamentadas. Ahora, con la tecnología del 2018, tomé la fotografía que ustedes están viendo a la derecha, donde los colores están calibrados, donde el detalle es extraordinario, y esta fotografía es de una cámara con una resolución bueno, de hecho no es del 2018, la tecnología es del 2011, una resolución de 25 megapíxeles. Actualmente tengo fotografías con resolución de 50 megapíxeles nativos. Es decir, que yo podría imprimir una imagen como de 2 metros por 1,50 sin ningún problema de pixeleado. Estas imágenes, la imagen de la derecha la tomé sin tripié, la tomé a pulso, ¿sí? Muchas veces no es posible tomar fotos a tripié, aunque el INAH, siempre y cuando se lleve un procedimiento de petición de petición, sí puede autorizarlo, pero es un poquito largo y difícil hacer el procedimiento. No es terriblemente complicado, ya una vez que uno lo sabe, pero muchas veces prefiero hacerla a pulso, aunque sí me han permitido tomar fotos con tripié y la precisión es todavía mayor. Pero ustedes comparen las imágenes, comparen el color, comparen los detalles, ¿sí? Y después les voy a hacer mayores acercamientos. Entonces, después, al final les voy a hablar un poquito del significado de esta águila. En este momento quiero que vean que está en lo que es, espero que se alcance a ver el mouse, está en el interior de lo que son unos nervios. Este tipo de elementos que estoy señalando con el mouse se llaman nervios, y son elementos estructurales y ornamentales que sirven para soportar el peso de una bóveda. Son de origen gótico, ¿sí? Obviamente europeo, estamos hablando de una iglesia, y en su interior, en este espacio interior se llama plemento, se pinta un águila que está posada sobre un nopal. Aquí están sus tunas, las estoy señalando, y el nopal crece sobre un cerro en el cual hay una plantita que es una verdolaga. Del interior del cerro sale agua y está rodeado por chalchihuitas, por piedras verdes preciosas, y rematado por un caracol. Esto entonces es un glifo toponímico que señala el lugar de Ixmiquilpan, porque Ixmiquilpan es el lugar donde crece la verdolaga, ¿sí? Lleva las convenciones indígenas. El nopal con tunas es muy sugerente, puesto que es del glifo de Tenochtitlan.
pero ¿qué tiene que hacer en esta latitud, en el estado de Hidalgo, en la frontera, tan lejos de los Tenochcas, en un pueblo de dominio otomí y no nahua? Y vemos que el águila tiene algunos elementos hispano-indígenas y, por ejemplo, tiene un estandarte donde hay una sección bífida que se llama que tiene un estandarte que se llama gallardete, pero en la parte de arriba tiene un pantli con plumas de quetzal. El águila misma está coronada con plumas de quetzal y cascabelitos y tiene sujeto al cuello un símbolo que se llama anahuali y que es muy frecuente que aparezca en los códices y que tiene que ver con especialidad, espacialidad, territorio y poder, ¿sí? Y del águila sale una lengua, que en lugar de lengua es una saeta, de aquí vienen estas vírgulas que las podemos identificar porque en los códices son vírgulas de la palabra y tiene este signo. Después voy a regresar a esta imagen. Aquí ven ustedes cómo también los grafiteadores han hecho de las suyas en la cruz arterial de Xmiquilpan y la han grafiteado y bueno, se ha tapado. Actualmente la cruz ya no luce así. Esto fue restaurado, fue intervenido, fue reparado, pero constantemente hay gente que la vandaliza, pero cabe señalar que las personas del lugar son muy celosas con su patrimonio. Y otro punto, en Xmiquilpan el INAH fue expulsado, no lo controla el INAH, porque hubo un conflicto hace años y entonces los nativos del lugar los expulsaron y son el sacerdote quien controla la iglesia y la cofradía del Señor de Jalpan quien controla el acceso al templo. Son muy, muy celosos, cuidan bastante el lugar. De hecho, la primera vez que yo fui, intenté tomar fotografías, fue algo complicado porque la gente me rodeó, me comenzaron a hablar en el idioma, después ya les dije pues, que no les entendía, me hablaban en español diciendo que por qué iba a hacer eso, que para qué, etcétera. Mejor levanté mis cosas, me fui, después ya comencé a hacer labor, tanto con el sacerdote como con la gente, y finalmente logré hacer amistad con un investigador local, y bueno, se me abrieron las puertas y ahora voy y sin ningún problema puedo trabajar. De hecho, la gente no es agresiva para nada, pero sí es muy celosa y sí cuida mucho su lugar, lo cual es un ejemplo. Aquí tienen esta fotografía, que esta sí es con tecnología de 2005, repito, sin haber tomado clases de fotografía, solamente leyendo libros, viendo los escasos tutoriales que en esa época había. Hago esta foto, hago un proceso de rectificación para que los muros sean lo más vertical posible y evitar algo que se llama error de paralaje, que es cuando las imágenes hacen una falsa fuga, una falsa perspectiva. Para la época, créanme que esta imagen la presenté en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Para la época era algo extraordinario. Obviamente la universidad tenía la infraestructura para hacer algo mejor, pero una cosa es tener la infraestructura y otra es hacerlo. No lo habían hecho. Incluso me invitaron en el Seminario Permanente de Pintura Mural, el que dirigía Beatriz de la Fuente. Presenté mis ideas sobre registro, etcétera. Y pues aquí ustedes van a ver los dibujos. Espero que puedan ver lo que señalo con el mouse. Estos elementos son un par de blasones esculpidos, ¿sí? O entallados, que es más correcto. Cabe señalar que la restauración de esta iglesia ha sido muy criticada. Benito Artigas, un arquitecto, restaurador y gran conocedor del patrimonio del siglo XVI novohispano, indígena cristiano, critica mucho porque esta fachada estaba totalmente cubierta por estuco, ¿sí? Así como las pirámides estaban cubiertas por estuco, también algunos o muchos de los conventos estaban cubiertos por estuco, pero la institución que hizo la restauración, que quizá no fue el INAH, sino que quizá fue otra institución, al momento de hacer el retiro, al momento de intervenir, dejó parte descubierta para que se vieran los sillares, para que se vieran los elementos constructivos, y parte la dejó con el estarcido. Entonces se altera la presentación, ¿sí? La cuestión es, de las tallas, no hay problema que estuvieran cubiertas con el estuco, puesto que el estuco ayuda a modelar e incluso podría haber estado pintado, ¿sí? Aquí nosotros vemos los blasones que les estaba señalando, donde si alguien reconoce algo, pues lo felicito. Es difícil reconocer elementos figurativos aquí,
podemos ver que son dos cabecitas de león, de las cuales en el hocico cuelgan lo que parecieran ser dos cadenas o dos sustentantes, que pueden ser lazos, qué sé yo, del cual se sostiene este escudo, ¿sí? Estos dos escudos. De aquí, de mi izquierda, aparece este elemento que es un águila, y aquí son dos jaguares, y aquí unos elementos poco distinguibles. Aquí se ve como una línea, y aquí se ve un jaguar y un águila, y con estos elementos. Realmente no se distingue mucho. Entonces, yo como cuando leía estos libros decía, caray, ¿cómo puedo creer lo que dice el investigador si él dice, es que aquí hay un águila y tiene estos elementos, y yo no veo nada? Entonces, pues fui y tomé fotografías, ¿sí? Y aquí está donde hago la comparativa, donde digo, ahí están los escudos y aquí están las imágenes. Y repito, en su momento fueron así como que, wow, no, pues qué bien. Para esto tuve que utilizar un tripié de más de 2 metros de altura, utilizar, no me era práctico siendo un estudiante de maestría rentar un andamio, y sobre todo que difícilmente me lo iban a permitir para hacer las fotografías tan de cerca, ¿sí? No era viable. Entonces tuve que usar un tripié, tuve que comprar lentes telefotos de gran alcance, incluso teleconvertidores, y también esperar a que la luz del día fuera propicia para que generara algo que llamamos luz rasante y pudiera haber volumetría. Aún así, la tecnología de la época no me permitía resaltar ciertos rasgos que la tecnología de la época actual, con las mismas fotografías, sí me lo permite. Con el paso del tiempo regresé y con una mejor cámara hice esto. Ahora, cabe señalar que la cámara no hace la fotografía solita. Tiene que haber una inteligencia que controle la sensibilidad, la velocidad, la apertura y el encuadre, y entonces la cámara ofrece ciertas posibilidades, como es el rango dinámico, como es el registro de tonos, como es el registro de los gradientes de color, etc. Eso, hay algunos elementos técnicos que lo permite la cámara o que lo permite el software de revelado, pero hay otros elementos que se controlan, ¿sí?, por parte de quien la mueve. Y les digo porque luego puede resultar muy, muy ofensivo que cuando la gente le dice al investigador, no, pues qué buena cámara tienes. Obviamente, pues hay un nivel de sensibilidad donde dice uno, bueno, si no es fotógrafo, pues no sabe y atribuye que la buena imagen es cosa de la cámara, cuando hay una inteligencia que está detrás de la cámara. Entonces, no es que la cámara sea buena o mala, es el manejo que se le da a la misma. ¿Por qué? Porque, como repito, con fotos antiguas las volví a trabajar, con el software y el hardware que tengo ahora, se rescatan, pero hay fotografías que por mucho trabajo simplemente son malas desde el inicio. Entonces, vamos a ver que aquí están los blasones, se distingue un poco más, pero no se ve mucho, y créanme, cuando va uno a campo y va al lugar, si no llevas binoculares o no llevas una cámara, lo ves lo que les estoy mostrando. Yo llevo a mis estudiantes, digo, vean los blasones, y pues no veo nada. Ah, bueno, ahí está, los binoculares, ah, no, pues se ve padrísimo. Pues sí, esa es la cuestión de poder combinar tecnología para la investigación, y esto no me lo dio la historia del arte. De hecho, en historia del arte no me enseñó nada de esto. Me enseñaron elementos de teoría de la imagen o de análisis visual, pero en arqueología es donde sí me insistieron constantemente, aunque tampoco me dieron clases de fotografía, pero sí hubo una motivación constante para que yo buscara aprender a dibujar y hacer fotografías, ¿sí? Y sí había la opción de tomar las clases, pero en ese momento no me fue posible. Aquí están las fotos que les enseñé hace un rato, ahora con un mejor procesamiento. También recordemos, repito, que la tecnología va cambiando, y lo que veíamos hace algunos años uno veía ciertas cosas y decía, wow, es magnífico. Pasa el tiempo y después lo vuelvo a ver y dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que pensara que era bueno esto? Entonces sí hay algunos cambios, tan solo en la computadora en la cual se hace la edición. Obviamente no estamos hablando de invención, sino de edición consciente y razonable, justificable metodológicamente, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ver aquí que están las imágenes, donde están los leones que les señalaba, está este elemento que me da la sensación de que está sustentando el blasón, y aquí se ve el águila con las alas desplegadas, aquí se ve un cerro del cual sale agua, aquí están unos nopales, aquí está una verdolaga, y podemos ver dos felinos con penachos a la usanza prehispánica. Y aquí podemos ver
esta barra, que estos elementos que estoy señalando con el mouse son como huellitas, hay un cerro del cual sale agua y están un felino y un águila. Son toponímicos, y aquí está Izmiquilpan y aquí está un lugar que se traduce como Matsumi, y hay una duda si es referente a un barrio de Izmiquilpan que se llama Tlaxintla, o si hace referencia a Actopan, un pueblo con un convento en muchos sentidos gemelo del de Izmiquilpan, no idéntico, pero sí gemelo, ¿ok? Entonces, ahí nosotros tenemos la importancia del registro y lo que les decía, la magnificación de detalles que a simple vista no me permiten hacer observaciones. Ustedes pueden ver que hay algunos puntos blancos aquí en los blasones que dan testimonio de que esto estuvo cubierto por estarcido, por estuco, por yeso, por argamasa, ¿sí? Esto que se ve aquí es excremento de paloma. Esto sí son elementos que nos dan, que son testigos de que hubo allí estarcido. Y otra cosa, estas fotos ya es imposible realizarlas hoy en día. ¿Por qué? Porque le pusieron una tela de alambre para proteger de las palomas que llegaban a hacer su suciedad, pero salió peor el remedio que la enfermedad, porque ahora las palomas han muerto, quedan atoradas en la tela de alambre y la pudrición afecta a la roca, pero pues como no está controlado por el INAH, se deja así. Sí, la gente pues no siempre tiene la voluntad, ni el dinero, ni los recursos, ni el conocimiento para hacer una intervención, y además la tela de alambre impide fotografías de este nivel de detalle. Entonces, aunque actualmente poseo mejor tecnología para hacer un registro más acucioso, ya no me es posible porque cambiaron las condiciones. Por eso es la importancia de estar haciendo un registro constante y dinámico, fluido en el tiempo, ¿sí? Aquí está una imagen que tomé del interior, ¿sí? Yo me sentí orgulloso de esto. Actualmente lo veo y digo, Dios mío, ¿qué me pasó? Estaría con un estado muy alterado de conciencia, ¿sí? Pero para su tiempo era increíble haber logrado esto, sobre todo por las condiciones de iluminación, y pues actualmente tengo esto, ¿sí? Que es una imagen incluso de mayor cobertura, que me muestra lo que es la zona de la entrada, que este espacio que estoy señalando con el mouse se llama sotocoro, ¿sí? Aquí está la bóveda del coro, aquí está el coro alto, aquí está el coro bajo, ¿sí? Aquí está la bóveda cañón corrido y aquí están los muros, y aquí se alcanzan a ver pintura mural que está en el interior de la iglesia conventual, y que es pintura mural con un programa iconográfico guerrero, donde no hay representaciones de españoles, no hay representación de ángeles, no hay representaciones de sino son escenas de guerra de indios contra indios y seres monstruosos que en un rato les voy a mostrar. Aquí está una imagen tomada en sentido opuesto. Esta la tomé del altar viendo hacia la entrada. Esta es de la zona del coro, es decir, de la entrada hacia el altar, ¿sí? Y aquí se alcanzan a ver las pinturas, ¿sí? Lo que es un gigantesco guardapolvo, se le llama en el argot. Aquí están algunos altares del neoclásico que rompieron las imágenes para poderlos instalar. Aquí está el altar mayor y aquí está el águila que hace un momento les mostraba. Está aquí, perdón. Sí, aquí está un antepresbiterio y aquí está el presbiterio y aquí está el altar mayor. Y aquí está la bóveda de cañón corrido y aquí está una pintura mural como a 15 metros de altura, ¿sí? Aquí está esta imagen que la tomé desde una ventana que me da a la iglesia, ya en el claustro alto, y lo mismo, pensaba que esto estaba correcto en esa época, que sí, sí lo era esta imagen, pero ahora puedo lograr cosas de este tipo. Sin embargo, esta imagen me da mucha información, igual que esta, ¿sí? Y pues yo tomé esto ustedes pueden apreciar el tamaño y la proporción de las imágenes. Mi directora de tesis, Diana Magaloni, que después fue directora del Museo Nacional de Antropología, ahora es directora de un departamento del Museo Metropolitano de Los Ángeles, del LACMA, me decía, porque yo buscaba, también esto era una cuestión que yo había heredado de la arqueología, yo buscaba que las fotografías de los monumentos fueran limpias, sin gente. Y alguna vez, cuando trabajé para ella en el Museo Nacional de la Antropología, me encargó un registro fotográfico y me dijo, está muy bien y se ve magnífico, pero necesito que haya personas para que se vean las proporciones. En arqueología, por ejemplo, se utilizan escalas. Las escalas son muy buenas para cierto tipo de trabajos de argumentación, pero, por ejemplo, para un libro, para una presentación, para que podamos entender mejor la escala, pues no hay como una persona de pie
que obviamente hay que guardar las respectivas proporciones de que son otomís y no son personas que midan 1,80, son personas de otra estatura, ¿sí? Yo sí llegué a ponerme y a hacer fotografías para ver la referencia de mi tamaño, usar escalas, a medirlas, etcétera, pero pues ustedes pueden ver que es un friso monumental y que es muy grande, está a la luz de todos y no está hecho de manera underground, de manera subterránea, de manera a escondidas, sino que está hecho para que todo el mundo lo contemple en misa, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Aquí está su servidor, esta fotografía es digital y estoy tomando de fotografía de rollo con un tripié muy robusto que compré para tal efecto. No, más bien estoy tomando fotografía digital y la tomé con una cámara de rollo, la tomó un amigo, Gerardo Taber, y pues aquí estoy haciendo el registro, ¿sí? Que es el registro del registro que es necesario. Como eran fotografías de rollo, era muy difícil que saliera adecuadamente, cuestiones de técnica, cuestiones de iluminación. Aquí pueden ver ustedes este dibujo de los libros de una tesis, pueden ver lo que es de 1999, ¿sí? Y vean lo que es la fotografía, la diferencia, ¿sí? Esta fotografía tiene lo que se llama error de paralaje, porque las líneas tienden a juntarse en un punto y a convergir generando un punto de fuga, pero es por la altura en la que se toma. ¿Se puede corregir? Sí, hay técnicas que se llaman de fotogrametría para hacer una corrección perfecta, o yo utilizo el ojímetro para hacer correcciones en el Photoshop. Obviamente, dependiendo del objetivo es lo que se utiliza, sí, y bueno, pidiendo permiso, tomando foto con tripié y con ciertas condiciones podría hacer algo mejor aún, pero creo que esto me ilustra bastante. Aquí está una fotografía más rectificada de lo que es la parte baja, ¿sí? Y aquí está una fotografía totalmente rectificada de la misma imagen, donde pues vemos lo que son pinturas en color, que en su momento se pensó que habían sido pintadas en negro y que el color era un proceso de integración posterior. Sí, hay una discusión historiográfica de si las imágenes eran en color o eran blanco y negro. ¿Sí? Cuando son en blanco y negro se llaman grisallas. Hay muchas imágenes de este tipo que son grisallas, pero hay algunas que son pintadas de origen en color. Algún elemento de estos es de que está recubierto con un azul que se llama azul maya, que es típico del siglo XVI y anteriores, que es un color azul indígena, muy, muy, muy importante. La paleta de colores es indígena, no es europea, ¿sí? Y ya se han hecho algunos estudios químico-físicos, ¿sí? En conventos de la zona, que ha demostrado que en efecto hay algunas imágenes que fueron pintadas en color en el siglo XVI, ¿sí? Incluso ya hay tesis en la UNAM que se pueden descargar online. Entonces, aquí nosotros vemos que esta imagen muestra un indígena en una postura de guerra, que tiene un macuahuil, ¿sí? Está de pie, ¿sí? Lleva un escudo con un rostro inscrito, está gritando algo porque le salen vegetales con la forma de la vírgula de la palabra y está enfrentado con este otro que no sabemos si es indígena. ¿Por qué no sabemos si es indígena? ¿Por qué hay esta duda de si es o no un indígena? Porque vean que parece que lleva rastas, es de una gran espalda y los rasgos hay quien ha pensado que en realidad podría ser un negro sin marrón, es decir, un esclavo negro de los que se llevaban para trabajar la minería que se escapó y se asoció con los chichimecas y hay cierta plausibilidad. Sin embargo, aquí lleva ciertos atributos. Estas líneas se piensa que son un repinte posterior como para darle una idea moralista a la representación, porque en realidad está semidesnudo, lleva lo que pareciera ser una coraza, un ixcahuipil, una coraza de guerra. Con estas simples líneas se figuró como si tuviera unas licras, ¿sí? Como si tuviera un calzón, pues. Esto por la cuestión de la desnudez, porque iconográficamente Donna Pierce, una investigadora norteamericana, estableció como rasgo de etnicidad en la iconografía, ¿sí? De antes de la llegada de los españoles y de algunas décadas posterior a la llegada de los españoles, que el arco y la flecha son elementos distintivos de los grupos del norte de México, de los grupos chichimecas, que es un conjunto de grupos, es un colectivo
que integra varias etnicidades, como son huachichiles, cascanes, pames, zacatecos, etcétera, ¿sí? No es una sola etnia, es un colectivo y el nombre de chichimeca es un nombre despectivo que les dieron los grupos sedentarios del centro de México, y que chichimeca significa linaje de perros. Literalmente es perro que perro salvaje, o perro que se escapa, perro que es gente que viene de los perros, ¿sí? Es decir, coloquialmente podríamos decir que son hijos de perra. Es en serio, esa es la idea que quieren dar. Pero para evitar una cuestión de una palabra, de una interjección de una grosería, se traduce como linaje de perros, ¿sí? Como pero es la misma idea. Y yo aquí le dudo mucho que este concepto de chichimeca que les estoy dando, que se repite incansablemente en la historiografía, sea un concepto propio de los indígenas prehispánicos, porque se dice que al compararlos con perros, los quieren establecer con la ferocidad, y lo quieren establecer una comparación de desprecio. Pero eso es muy propio del pensamiento europeo. Los perros feroces, realmente feroces, son europeos. Los mastines de guerra y los perros de guerra que traían y que destrozaban a los indígenas eran europeos. Aquí las especies que había y con las que generalmente se convivía, pues son los xoloscuincles, que no son ejemplos de ferocidad y que se los comían. Los perros de Colima, que me parece que se llaman colimotes o calimotes, ahí si alguien sabe, corríjame, sí, y últimamente he estado viendo de que se habla de otra especie de perros, que es una mezcla, que son loperros, que son perros mezclas de lobos con otras especies, sí, o con alguna de estas especies que les menciono, pero en general los perros que comúnmente se tenían no eran perros de guerra como los europeos, y no se decía, para insultar, no se le decía a alguien perro. Entonces hay que tener mucho cuidado incluso cuando leemos las fuentes, y por eso fue que yo estudié historia del arte, y la historia en sí que me da la destreza para poder analizar textos escritos, y la historia del arte que me da la destreza para poder analizar imágenes, combinado con la arqueología, sí, que me permite analizar elementos de cultura material, y precisamente en el tema que hoy estamos, que es la arqueología desde casa. Yo voy al campo, tomo una cantidad fuerte, considerable de fotografías, y créanme que duró años analizándolas, procesándolas, clasificándolas, generando bases de datos, y después un tiempo muy considerable generando publicaciones, porque todo esto que les estoy hablando, les estoy comentando ya de ideas que he publicado en libros y revistas de México, Colombia, Italia, y Estados Unidos, que es los lugares donde he escrito, donde he ido a dar conferencias. Entonces, todo esto ya está publicado. Si ustedes le ponen mi nombre, José Luis Pérez Flores, van a encontrar en internet varios sitios donde he subido mis publicaciones, o las revistas donde suelo mandar mis trabajos, ¿sí? Hay una página de academia.edu, hay otra página de ResearchGate, donde van a encontrar estas ideas ya en papel, ¿sí? Entonces, pero esto yo lo hago desde casa. Para eso necesito una computadora muy potente, ¿sí? Que me permite editar estas imágenes. De hecho, en este momento, antes de que me conectara fácil, tenía abiertas como unas 20 ventanas. Tenía el Photoshop, tenía el Lightroom, tenía PowerPoint, tenía Excel, tenía varios navegadores de internet, etcétera, abiertos, porque son herramientas que yo utilizo, y por lo tanto necesito un hardware muy potente para poder editar y poder visualizar estas imágenes. ¿Por qué? Porque el PowerPoint que lo estoy pasando pesa más de 1 giga, y cada una de estas imágenes nativas pesa cerca de entre 60 y 100 megas. Por eso es que puedo hacer estas ampliaciones y tienen este nivel de detalle. Entonces, bueno, aquí está el registro que logré, ¿sí? Y ustedes pueden compararlo nuevamente con lo que les decía de que se puede llegar a trabar, y eso estamos hablando de una Mac 5K. Aquí está. Vean ustedes los dibujos, ¿sí? El dibujo de lo que les estoy mostrando. Y ahora vean ustedes, ¿sí? Las fotografías, diferentes tipos de fotografías con diferentes calibraciones, ¿sí? Que me da la idea de lo que les digo. Aquí tienen ustedes
Vamos a esperar a que piense la máquina. Sí, aquí está. Aquí tienen ustedes una foto completa, nada más que obviamente aquí sí la resolución sí me traiciona, no es la resolución ideal, sin embargo me da una idea perfecta de lo que es el tímpano, y lo que es el registro, y lo que es una capilla perimetral que está en la iglesia. Y aquí podemos ver, no es que estoy viendo que no me responde el mouse, voy a minimizar un poco la imagen para ver qué es lo que está pasando. A ver. Ahí está, ya se conectó, se había desconectado el mouse. Entonces, es por la cuestión del autoguardado que se trabó, y como les digo, es una imagen es una presentación muy pesada, se estaba batallando. Entonces aquí pueden ver ustedes, esta zona que les estoy mostrando se llama luneto, donde estoy pasando el mouse, el señalador. Este es el luneto. Aquí está la capilla, y aquí está el registro, donde están las imágenes que les comento, ¿sí? Y aquí está la parte alta, donde está un jaguar, un águila, un blasón o escudo, y aquí viene una barra, aquí hay huellitas, espero que las puedan ver, aquí está saliendo agua, se ve el color azul de un cerro, ¿sí? Y aquí está un cactus, aquí está un felino con un arco y una flecha, está gritando algo, y esta bestia está gritando otra cosa. Estas dos están en asociación, no están en enfrentamiento, porque ambos sostienen el blasón. Entonces, esto es un toponímico, es decir, es una imagen que se refiere a un lugar que es una entidad política donde está en confrontación con que representa a los chichimecas, y aquí está esta que representa a los sedentarios, se están gritando cuestiones de guerra, y aquí está la asociación de los cactus y la asociación de los nopales, y aquí está representada la guerra. ¿Cuándo fue pintado esto? Hacia 1570. ¿Cuándo es el momento más fuerte de la guerra chichimeca? Hacia 1570. Desde 1572-73, no recuerdo con precisión, hay una reunión administrativa importante de los agustinos en este convento, y se piensa que eso dio pie a que se generara estas imágenes. Ahora, doctrinalmente no se refieren a la guerra chichimeca, es una metáfora del momento histórico que se estaba viviendo. Doctrinalmente tienen que ver con un concepto cristiano que se llama psicomaquia, o guerra de vicios contra virtudes, que son los combates que en el interior del alma se desarrollan de acuerdo al cristianismo. Eso es un concepto que propone un autor hispano-latino que se llama Aurelio Prudencio, y que vivió en el siglo V después de Cristo. Estas son de las cosas que a mí me apasionan de este tipo de trabajo que les estoy diciendo, porque, como les digo, me lleva a la necesidad de entender la iconografía indígena previa a la llegada de los españoles, ¿sí? Es decir, necesito conocer lo que es el estilo Mixteca Puebla, que era el estilo hegemónico de pintura que se daba en ese momento, de pintura y escritura. Me lleva a la necesidad precisamente de conocer algo sobre teoría de la escritura indígena, para ver cómo es que genera un registro de información, a conocer la mecánica, la sintaxis visual de los indígenas prehispánicos, a entender los procesos del arte europeo que por vía de España nos llega, y que los españoles tenían un arte propio, pero fuertemente influido por el arte francés, por el arte flamenco y por el arte italiano, ¿sí? Y a su vez escuelas locales. Entender esos elementos, cómo se mezclan, y también teóricamente entender que en este caso el todo es algo mayor que la suma de las partes. Y no se trata solo de ver las dos tradiciones como se unen, se suman y ya está, sino que se genera un producto nuevo, distinto, con otras lógicas de operación, que algunas son semejantes a las precedentes, pero que se generan elementos totalmente nuevos e inesperados. Entonces, en ese sentido, para poder acceder al universo de significados, necesito entender el contexto cultural prehispánico, que es lo que les digo de teoría de contextos, el contexto cultural hispano y el contexto cultural de este arte en sí mismo, como dicen los historiadores del arte, es decir, el arte indígena cristiano del siglo XVI, que hay muchas maneras de llamarle. Un autor español que se llama José Moreno Villa, en los 40 propone el concepto de arte tequitqui. Y fíjense lo curioso que es que los pioneros de este tipo de trabajos de investigación generalmente son extranjeros. En este caso fue un español, que el hecho de ser español no invalida para nada su interés genuino y su
su sapiencia en el arte mexicano, y que él llama la atención que los mexicanos no nos interesábamos por ese tipo de imágenes. Nos interesaba definir qué es el arte nacional, nos interesaba pensar si el arte barroco nos representaba o mejor el neoclásico, o mejor imponíamos un estilo neogótico, es en serio, sí, pero todo ese arte, como era visto con desconfianza porque era indígena y el racismo nos pesa mucho, estamos hablando de inicios del siglo XX, se veía con desconfianza, se comparaba con los trabajos españoles, italianos, franceses, y se decía, no, pues para nada, está muy feo, ¿cómo voy a creer que pintan de una manera tan desproporcionada o tan imperfecta? ¿Sí? Se descalificaba, ¿sí? Y no se valoraba como un producto cultural que tiene su propia lógica de operación. Viene un español y nos dice, tienen tesoros increíbles, maravillosos, de los cuales ignoramos qué significan, cómo se hicieron, quién los hizo, por qué se hizo, ignoramos todo eso y pues a estudiarlos. Entonces viene otro norteamericano, Kubler, hace un trabajo magnífico sobre arquitectura y menciona ligeramente la pintura mural. Viene otro que es MacAndrew, que escribe en inglés un tratado gigantesco. Y después los mexicanos ya nos comenzamos a interesar, aunque mexicanos muy buenos como Manuel Toussaint. Y entonces José Moreno Villa propone el concepto de arte tequitqui, que todavía se utiliza mucho a nivel de divulgación o a nivel popular, pero pues muchos no estamos de acuerdo porque es un neologismo, es decir, es una palabra que se inventó y que es una comparación con el arte mudéjar o mozárabe, y tequitqui, este neologismo significaría algo así como arte tributario, y describe una cuestión económica, pero no una cuestión cultural. Constantino Reyes Valerio, un mexicano en los 60-70, propone el concepto de arte indocristiano, diciendo que es un trabajo indígena por mano de obra, pero cristiano, porque estos indígenas ya no eran prehispánicos, sino que eran cristianos, y que debemos de entender que hay elementos que se incorporan, se fusionan, y que estas dos raíces culturales están en constante diálogo, conflicto, choque, y que hay zonas de interés, y por eso propone indocristiano. Algunos colegas norteamericanos me decían que el problema es que se puede confundir con el arte de la India. Entonces, pues yo digo, bueno, pues entonces indígena cristiano. Toussaint le llamaba cristiano indígena, pero está privilegiando la parte cristiana, lo cual no es del todo correcto, pero aquí sí, desde una postura hasta cierto punto política, yo prefiero llamar indígena cristiano, privilegiando lo indígena, ¿sí? Pero también entendiendo que son dos elementos punzantes que están en choque, en armonización, que están en diálogo, pero no es un diálogo de pares, es un diálogo desde la dominación cristiana. Por eso es que utilizo como sinónimo arte indígena bajo dominio cristiano, ¿sí? Y que cristiano es una categoría muy, muy amplia. Entonces, también se puede decir bajo dominio hispano, ¿sí? Incluso podemos hablar del arte hispano-indígena. Y en este sentido, por ejemplo, podemos hacerlo extensivo a otras regiones del continente, como las que se dan en el norte, en las misiones que están en Arizona y Nuevo México, que otrora eran la Nueva España y que los norteamericanos han estudiado por nosotros, no hemos estudiado, y que lo que es Texas, Arizona, California, Nuevo México están plagados de toponímicos nahuas, de nombres náhuatl, porque todos esos territorios fueron explorados por las tropas hispanoindígenas, es decir, de los españoles con los tlaxcaltecas y otomís, y dejan nombres por allá, ¿sí? Y que forman parte también de nuestra herencia cultural, y que los que se interesan más son los norteamericanos o los chicanos, ¿sí? Mal llamados chicanos, yo no lo digo con un sentido peyorativo, ¿sí? Y también con otras latitudes como lo que es Perú y Bolivia, que tienen un arte hispano-indígena con ciertas características cercanas, pero también distantes y con otras condiciones que también merece una comparación, y que es lo que últimamente he estado trabajando. Actualmente estoy trabajando un libro sobre esos puntos. Aquí tienen ustedes uno de los dibujos. Este dibujo es esto. Como pueden ver, pues no me ayuda mucho el dibujo de lo que publicaban los investigadores, ¿sí? Y pues yo creerles, pues sería un acto pleno de fe. Y aquí tengo la fotografía con todo el detalle, ¿sí? Aquí tengo otra fotografía, y entonces esta es la cuestión, que yo también hago fotografías generales, hago fotografías de escena, hago fotografías de detalle, y esto también es una metodología que he ido desarrollando con el paso del tiempo, porque créanme que no nada más se trata de ir y fotografiar elementos aislados, porque luego no me dicen nada. Yo, para analizar estos elementos, registré
toda la pintura de la iglesia, de las capillas, ¿sí? De la sacristía y del convento. Tengo registrado prácticamente el 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque es imposible que yo pueda leer a Borges, ¿sí? Y de una página tratar de interpolar y hacer el análisis de un cuento. Agarro el Aleph y agarro una página, la 20, y con esto trato de entender todo el cuento. Pues no, yo necesito el contexto y necesito entender cuál es la unidad significativa, que en este caso es el cuento. E incluso el cuento lo puedo entender con relación a la obra global de Borges, o incluso lo puedo entender con relación a elementos extra Borges, como puede ser tradiciones de Cábala o tradiciones filosóficas a las cuales hace alusión en este cuento. Entonces, por eso es esta necesidad de entender las relaciones textuales, intratextuales y extratextuales para poder acceder al universo de los significados. Pero yo no puedo hacer nada si no tengo las imágenes que yo pueda analizar desde la comodidad de mi hogar, porque cuando yo hice este trabajo, me fui mucho tiempo a Izmiquilpan, me quedé en un hotel, me quedé varios días, hice varios viajes, y yendo a este pueblo, pues la primera vez que fui es en el 2003, la última fue el año pasado. Iba a ir en mayo, pero pues ya saben que con lo de la pandemia eso quedó en suspenso. Aquí está otra imagen, ya más muy espectacular, donde está un indígena, ¿sí? Lleva un traje moteado, es decir, un traje de jaguar. Acaba de decapitar a un fulano, aquí se ve la mano del fulano decapitado, aquí está la mano del héroe, aquí está el cuello del fulano decapitado, y aquí está su cabeza, y tiene el ojo cerrado a la manera prehispánica para indicar muerte. Incluso se alcanza a ver una zona de coloración donde está la lengua salida. Necesitaría mostrarles un detalle mayor. Aquí está un macahui, aquí está un carcaj, lleva dardos, posiblemente no asociados con este arco, sino con un lanzadardos, un naclan, ¿sí? Y aquí está un monstruo que tiene cuerpo de caballo, nada más tiene cuartos traseros, ¿sí? Yo en un rato les voy a mostrar, pero tanto en bibliografía que saqué como en imágenes que vi directamente en lugares como Ávila o la Biblioteca Nacional de Madrid o la Biblioteca Medicina Laurenciana, pues la iconografía europea está llena de caballos de dos patas, no todos son de cuatro. Aquí está el caballo con dos patas y lleva guaraches. En un rato les voy a mostrar un acercamiento. O sea, es un centauro, no es un caballo, perdón, es un centauro con guaraches. Aquí lleva la cabeza de un decapitado, lleva 3 flechas hacia arriba, que se puede confundir con el símbolo agustino, pero también con el símbolo de Tezcatlipoca. Y la cabeza muestra el ojo de perfil, igual que muestra el ojo de perfil, que son elementos técnicos indígenas, puesto que ellos no figuraban ojos frontales. Pero en ellos no figuraban ojos de perfil, sino ojos frontales, corrijo. Lleva ojos frontales. Aquí lleva un shibutsoli, una cadena, una diadema de mando. Significa que este es un gran guerrero, este es un jefe militar. Y lleva un penacho con plumas de quetzal en el semidesierto hidalguense, ¿sí? Entonces, es una imagen que merece ser analizada con mucho detalle, y aquí encontramos nosotros que hay una gran vegetación que se mezcla, que muta, incluso la cabeza de este chichimeca monstruoso, en lugar de cuello muestra hojas. Esto es porque el género artístico en el cual fue elaboradas estas imágenes se llama grutesco. Y el grutesco es un género artístico que surge en Roma hacia 1480 a partir del descubrimiento de la mansión de Nerón que se llama la Domosauria. Entonces, vean todo el viaje que estamos trayendo, donde es pintura de indígenas bajo dominio español, utilizando técnicas de la tradición mixteca Puebla, pero reproduciendo modelos que vienen de Roma, ¿sí? Y que es un estilo renacentista, ¿sí? Con elementos muy, muy indígenas, como es la cuestión del arma, ¿sí? Pero la proporción del personaje ya no es indígena, ya es una proporción occidental, ¿sí? Pero maneja lenguajes indígenas, ¿sí? Aquí está ya el dibujo más profesional que hizo un colega, basado en las fotografías, para también disponer imágenes a línea que evitaran la distracción de los colores.
aquí está el plano de lo que es el convento y, por ejemplo, aquí están les estoy mostrando con el croquis, pero les estoy mostrando con el apuntador lo que son los muros de la iglesia, y yo me enfrenté a la necesidad de generar una nomenclatura, y así como se hace en excavación, puse una nomenclatura donde decía muro norte, ¿sí? Y le puse norte 1, norte 2, norte 3, norte 4. Lo basé en ese momento en los puntos cardinales, porque mi directora de tesis me insistió que lo viera desde los puntos cardinales para ver si existía o no alguna relación con las construcciones cosmogónicas indígenas de los puntos cardinales, puesto que la iglesia tiene una orientación este-oeste y por lo tanto los muros norte-sur, ¿sí? Desde el punto de vista católico, ¿sí? No es inusual esa orientación, es perfectamente comprensible. Y además de eso, esta zona se llama el presbiterio, esta se llama la zona del sotocoro, ¿sí? Este es el nártex de la iglesia, este es el testero de la iglesia, este es el testero del sotocoro, y doctrinariamente ese es el muro de la epístola y el muro del evangelio, ¿sí? Entonces, así es como yo coloqué todos y cada una de las imágenes en el lugar que le corresponde para poderme dar una idea de cuál es el discurso global que tienen que ver con todas estas escenas, y de esta manera llevar la cuestión del análisis de contextos que les comentaba hace un momento, ¿sí? Incluso pegué las fotografías, ¿sí? Aquí está pegada, aunque no al 100%, no muestro todos los vanos, pero esto es por la cuestión de que se nos hace una imagen como un choricito muy largo, pero tengo tengo la recreación de los muros en una foto gigantesca, de todos, de la epístola, el testero del coro y del evangelio. Están todos pegados, ¿sí? En esa época, bueno, hacia el 2003, 4, 5, 6, pues hacía las cosas de manera muy artesanal, ¿sí? Aquí lo pueden ver, incluso se ve una diferencia en el color, ¿sí? Aquí están las imágenes que hacía con mucho trabajo con esto. Actualmente esta imagen es del armado como de 10, ¿sí? Donde pues ya no se ve la unión. Esto ya no, este es otro convento, este es de Actopan, pero aquí pude lograr esta imagen de gran detalle, ¿sí? Ya con la tecnología contemporánea. Aquí está una imagen de donde pueden ver ustedes que este es el friso alto, es una imagen que está como a 7, 10 metros de altura, ¿sí? Aquí se muestra el monograma de María Coronado, aquí están unos centauros, ¿sí? Abajo está el friso de guerra que les estoy mostrando, y aquí hay un mini friso con unos motivos que me llamaban mucho la atención, y entonces tomé acercamientos, ¿sí? Después llevé cámaras de mayor precisión. Abajo ven una foto antigua, aquí está una foto con una mejor cámara, se nota la diferencia, y aquí sí es donde entra la cuestión de que también la tecnología sí nos puede condicionar un poco. Pero gracias a esto puedo hacer algunas cuestiones comparativas. Lo que les estoy mostrando son imágenes de la sacristía, que se presume son más o menos contemporáneas, incluso hay quien piensa que son un poquito más antiguas del friso bajo de Izmiquilpan, del friso guerrero. Esta imagen de la sacristía, ¿sí? Aparentemente es muy diferente a las imágenes de guerra que les acabo de mostrar, ¿sí? que son estas, aparentemente. Vamos a ver si son o no tan distantes. Aquí está otra imagen, ¿sí? Del muro del evangelio, en la zona del testero, donde vamos a ver que aquí están estas gigantescas guías vegetales propias del grutesco, son hojas de acanto. Aquí salen estos florones de los cuales emerge un guerrero con plumas, por lo tanto se presume que puede ser un guerrero águila. Yemen Macahuil lleva un chimali con una media luna, y este es un elemento huasteco. Va este guerrero como en actitud de avanzar, y está este otro que capturó aquí, un personaje extraño que lleva estas hojas de acanto en la zona del pecho y que tiene una barriguita que hemos interpretado como la representación de una mujer embarazada, puesto que quizá el discurso más importante de aquí es la lucha de vicios y virtudes, donde uno de los vicios que más se condena es la lujuria, ¿sí? Y aquí también se trata, una de las estrategias que usaban los españoles para acabar con los chichimecas era capturar sus mujeres o matarlas junto con los niños, y de esa manera hacer que se extinguieran estos grupos.
por lo que los chichimecas respondieron capturando mujeres españolas o de otros grupos indígenas y reproduciéndose con ellas, ¿sí? Y entonces era como una idea de decapitar los linajes chichimecas, de acabar con esa estirpe. Ahora, esta imagen es muy semejante a las anteriores que les mostré. Aquí vamos a ver la comparación. Aquí podemos ver cómo está un elemento que forma un eje de simetría en las tres. Aquí está el friso de Izmiquilpan, señalado con el puntero. Aquí está la sacristía. Y aquí está el friso superior, el friso superior. Y aquí vemos un personaje que toma a otro por los cabellos, lo mismo aquí y lo mismo aquí, nada más que en este caso son cabezas. Estas dos imágenes de abajo deben de ser están más apegadas a los modelos de los cuales se inspiraron para generar la imagen de arriba. Es decir, estas son dos imágenes sin elementos indígenas, esta es una imagen indianizada, ¿sí? Que eso es lo extraordinario de estas pinturas, que se indianiza, ¿sí? Yo utilizo el término indio no en el contexto peyorativo, sino porque para mí no tiene una connotación negativa, es lo mismo que decir nativo, ¿sí? Y realmente hay una duda muy fuerte de si estas imágenes son pintadas por otomís. Obviamente la gente del pueblo se ofende, y con justa razón, si se les dice que hay esta duda, ¿sí? Porque para ellos es un legado cultural de sus antepasados, pero se sabe que había cuadrillas de pintores que viajaban de un lugar a otro y que los frailes bien pudieron haber pedido pintores que fueran de la Ciudad de México, que fueran de Tlaxcala o incluso de Michoacán para que fueran a pintar aquí, que es donde había escuelas artísticas. Y además, por el tipo de iconografía, la iconografía se sale del estándar otomí de la época. Pero para evitar cuestiones complicadas, pues decimos que es una iconografía mesoamericana, que es muy probable que haya habido pintores locales, que es muy probable que haya habido pintores de fuera y que se hiciera un diálogo extraordinario que diera lugar a esto, ¿sí? Entonces, cuando digo indianizado, no quiero que se vaya a pensar que es algo peyorativo, simplemente es una manera para hablar de los naturales de estas tierras y en este sentido, en un aspecto amplio. Entonces vamos a ver que compositivamente la imagen que le estoy analizando la podemos dividir en dos triángulos, aquí marcados en las líneas rojas y en este caso blancas, para que vean que se repite el esquema. Vemos este personaje, la cabeza, este angelito, que en realidad no es angelito, es un puti, es un personaje alado asociado con Eros, ¿sí? Porque esta pintura tiene que ver más con temas mitológicos que religiosos. Y aquí vemos el mismo esquema en la imagen que les había enseñado de Izmiquilpan, ¿sí? Aquí este guerrero es como este que está aquí, ¿sí? Y ahí lo vemos cómo se reproduce ahora. Si lo comparamos con los códices de la época, vamos a ver que en el lienzo de Tlaxcala, ¿sí? Aquí lo tenemos a la izquierda, hay una imagen extraordinariamente parecida con esta de Izmiquilpan, ¿sí? El sujeto, en este caso un español, está maltratando a un indígena, lleva un garrote, lo está tomando de los cabellos, el indígena hace la seña como que le estuviera bloqueando la patada, está en una postura muy desventajosa, está sufriendo, de ahí estas líneas que dan eso, del dolor, ¿sí? Y aquí también está a punto de patear, la está tomando por los cabellos y está a punto de descargar un golpe, ¿sí? Entonces, significa que hay patrones o modelos que circularon a lo largo y ancho de la Nueva España, ¿sí? Y que fueron adaptadas a las necesidades expresivas de cada lugar o de cada documento que se quería hacer. Pero al adaptarlos se transforma el significado, ¿sí? Aunque hay una relación con los originales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta imagen de arriba es de un personaje, de un personaje grotesco que toma en Salamanca, España, que está tomando por los cabellos a un Eros. Lo mismo pasa con la imagen de la derecha, que es con un teléfono celular de hace casi 20 años que tomé en León, España, de un personaje que está tomando a un Eros con el ojo vendado. Y aquí está esta idea. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la idea de sujetar por el cabello a un enemigo tiene su origen prehispánico, pero también tiene una contraparte hispánica. Un fraile que haya pedido que se representaran imágenes con características indias para que los asistentes a misa pudieran entenderle, veía imágenes o interpretaba las imágenes desde su punto de vista, desde su tradición, mientras que un indígena les interpretaba desde su otro punto de vista, desde su tradición,
pues esa tradición ya estaba mezclada con lo cristiano y con lo indígena, porque recuerden que vivimos en un momento de mezclas. Entonces, ¿qué significa? Que por el contexto cultural era posible que hubiera estos acercamientos buscando elementos comunes, ¿sí? Y que generaran lenguajes con mensajes no previstos por los frailes. Aquí vemos ejemplo prehispánico y virreinal de, por ejemplo, está este personaje en Cacaxtla, que es muchísimo más temprano que lo que estábamos viendo, ¿sí? Es prehispánico, está pisando a su enemigo, forma un triángulo y en este caso lo toma del cuello, aunque generalmente los llegan a tomar de los cabellos. Aquí está el códice florentino, donde es una imagen muy parecida. Aquí está otra y lo toma de los cabellos. Aquí está el texto, una imagen de los pintores del Durán, y aquí está Esmiquilpan, donde el pintor representa al indígena vencedor pisando a su enemigo vencido y arrebatándole el arco y la flecha. Entonces, es el mismo patrón de pisar al enemigo, de sujetar por ya sea el cuello, ya sea los cabellos, ¿sí? Entonces, se están integrando elementos prehispánicos en el nuevo lenguaje virreinal que es compatible con los discursos hispánicos, ¿sí? Aquí están otras imágenes más con estos mismos ejemplos de cómo se toma por los cabellos. Esto es una imagen que está en el nártex y aquí está el guerrero indígena que lleva un traje de felino, aquí está su cola, aquí está su arma, y aquí está el chichimeca semidesnudo sometido, y aquí están imágenes de el códice florentino y de los cálculos de Sahagún, ¿sí? Y aquí están imágenes prehispánicas, donde los están tomando por el cabello, y se genera un triángulo de sumisión. Entonces, esa es la idea de comparar los contextos y lo que les decía hace un rato. ¿Y cómo lo logro? Pues teniendo una base de datos gigantesca. De conventos novohispanos, ¿sí? Del siglo XVI, tengo aproximadamente una base de datos como de 30,000 imágenes. A esto hay que sumarle como la mitad de conventos y conjuntos doctrineros de Sudamérica, que me traje varias miles, y también como unas 25,000 que tengo de arte europeo que tomé allá, ¿sí? Y todo esto, y además tengo, pues, PDFs de prácticamente todos los códices reproducidos. Estas las tomé en España, en la sillería de Toledo, y como pueden ver, es una imagen bélica, es la imagen de Fernando el Católico entrando en las plazas que iba conquistando en la guerra de Granada, hacia 1489-92, y aquí está un guerrero cristiano tomando por los cabellos a un musulmán, y con lo que quiero mostrar es de que la idea de tomar por los cabellos y en un contexto militar se da en el viejo, en el nuevo mundo, y que por lo tanto no serían fórmulas desconocidas. Aquí está una imagen de Izmiquilpan donde pueden ver el guerrero que toma por los cabellos a este personaje desnudo, ¿sí? Aquí está esta otra, donde la toma un poquito más amplia, donde está un monstruo que parece ser un dragón, ¿sí? Y en el contexto cristiano el dragón es el diablo, y quiero que noten que lleva un penacho con plumas de quetzal, está tomando un guerrero desnudo, pero el guerrero desnudo lleva un macahuil, entonces posiblemente sea un guerrero sedentario, al cual este monstruo que tiene un arco y una flecha, que está del lado de los chichimecas, significa que los enemigos del norte, los chichimecas, son seres monstruosos o son seres semihumanos asociados con demonios, ¿sí? Y que esto es muy propio del pensamiento, de ambos pensamientos, del prehispánico y del hispánico. En el pensamiento hispánico hay una zona habitada que se llama ecúmene, donde están los humanos, y más allá de la ecúmene están monstruos precisamente del imaginario grecolatino y medieval, donde viven centauros, donde viven blemias, que son personajes que tienen la cara en el estómago, donde viven esciápodos, que son personajes que caminan con un solo pie, donde viven personajes con orejas gigantescas, así como Dumbo, y esto es muy propio de ellos, que cuando se habla de el otro, de la otredad, se le representa de manera monstruosa. En el caso de los indígenas, sí, precisamente las tierras desconocidas son la Teoclalpan, donde se dan portentos y maravillas desconocidos, ¿sí? Se une y se genera una idea
precisamente de los chichimecas como semihumanos, y además políticamente es muy conveniente demonizar al enemigo y considerarlo semihumano para poderlo justificar su sujeción y en un momento dado su exterminio, ¿sí? Todo esto es lo que estamos viendo en las imágenes, y también canónicamente al demonio constantemente se le compara con un dragón, iconográficamente también. Entonces vemos en mi interpretación, esto es mi propuesta, que este es un enemigo caído, es decir, es uno de los buenos, entre comillas, es un guerrero indígena cristiano que está peleando por el rey de España, por el Papa, para expandir la civilización, pero cayó en manos del enemigo, ¿sí? Y hay una posesión en términos espirituales e incluso físicos, ¿sí? Por eso es que lo abraza y está gritando ya algo transformado que en hierbas. Este personaje, el dragón, de su hocico, de sus fauces, sale una vírbula de la palabra y sale una flor, pero la vírbula de la palabra es de un trazo muy inseguro, como fantasmal, y la flor que significa que está diciendo palabras de seducción. Por eso lo interpreto como una idea de posesión diabólica, demoníaca, de caída, ¿sí? Vean que este personaje es escamoso y de su cola sale otra flor, y aquí continúa la cola, se transforma en una serpiente, y sale su lengua o una vírgula, y se genera como un uroboros, como un monstruo de donde está su cabeza y su cola con rostro, y están cerrando un círculo, y aquí es un guerrero sedentario con su escudo protegiéndose, ¿sí? Y este monstruo tiene la pezuña hendida. A su vez está siendo pisado por un guerrero sedentario que está señalando con el puntero. Es decir, el diablo es derrotado, pero el diablo tiene alguna victoria por ahí, donde está poseyendo a este guerrero, ¿sí? Entonces, esto lo puedo ir fundamentando en una serie de imágenes que, bueno, nos llevaría muchísimo tiempo. Tengo textos como para poderles decir por qué digo esto, ¿sí? Aquí están, por ejemplo, en esa misma imagen que les estoy mostrando, la idea en el códice, en el lienzo de Tlaxcala, de esto parece ser que es una mujer muerta, y en la iconografía del siglo XVI indígena, la muerte se figura con los brazos extendidos como aspa en la rodilla, de la manera en que la estoy señalando. Está a los pies de un caballo. En el arte occidental se suele representar el caballo parado en dos patas y los enemigos sometidos al pie, y esto viene desde Roma. Y aquí está la idea de la posesión, obviamente muy transformada, donde está pisando, donde está poseyendo y derrotando al personaje indígena, ¿sí? Aquí está esta idea del personaje que ha sido derrotado y está en el piso, humillado, y enfrente está el caballo parado en sus cuartos traseros. Aquí a la derecha está un grabado de libros de caballerías que tiene mucha influencia en el arte del siglo XVI, donde se repite la misma escena. Y aquí está una imagen de los Claquílos de Durán, donde es una idea muy semejante. Aquí ya no la modifiqué, pero esta imagen que les estoy tomando es una reproducción muy mala, porque yo ya fui a España, es diferente la imagen del original. Me dieron un PDF garantizado de fidelidad, es un facsímil digital, y el guerrero que está aquí es un guerrero con su armadura indígena que está a los pies del vencedor, que es el caballo que está aquí, ¿sí? Donde se reproduce el modelo que les estoy mostrando. Este mismo modelo de un guerrero vencedor y un vencido a los pies se ve en esta imagen, donde estoy poniendo el puntero, donde está el vencedor de pie, y está el guerrero vencido, que lleva el mismo estandarte que los chichimecas, y por lo tanto aquí los que ganan son los chichimecas. Aquí está la misma idea en el Códice Florentino, donde están los vencedores y los vencidos, y a los cuales les arrebatan el estandarte, y lo mismo con los Claquílos de Durán. Aquí vemos, ¿sí?, la idea del enfrentamiento entre dos guerreros en Occidente. Esto es de los grabados de las tallas de madera en Toledo, y aquí está de un libro de caballerías del Lisuarte de Grecia, donde se alcanzan a ver cómo hay un guerrero que tiene la rodilla flexionada y el pie de apoyo extendido, y levanta hacia arriba para dar un golpe de tajo, que es muy propio de la esgrima. Y aquí vemos la adaptación por parte de los indígenas de ese mismo modelo, donde incluso visten a la romana al nativo y visten a la romana al español, ¿sí? Y aquí está representados los esquemas, y están señalados con los puntos rojos los elementos de coincidencia. Entonces pueden ver ustedes que precisamente el tener códices, el tener
un registro de Occidente, obviamente buscado a lo largo de los años, pues me permite establecer estas comparaciones e ir decodificando o ir entendiendo la significación, ¿sí? No, yo no hablo tanto de significado, sino de significación, porque la significación es un proceso vivo, es un proceso dinámico, y bueno, la gente que trabaja semiótica sabe muy bien de esto. Hay un pueblo en España, bueno, sí, un pueblo que es Oñate, en el País Vasco, donde se pintó un programa de psicomaquia en el contexto del plateresco, y el plateresco era el estilo español hegemónico al momento en que se pintan muchos de los conventos de México. Bueno, un poco antes, pero es el que nos llega. Aquí hay mucho plateresco en la Nueva España, y tiene un programa de psicomaquia que nos permite comparar la manera en que se hizo un programa español de psicomaquia con un programa novohispano, indígena cristiano de psicomaquia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí están pintados centauros, aquí está Neso, secuestrando de Yanira, y toda una argumentación que nos permite asegurar que es Neso, ¿sí? Un trabajo espléndido de unos colegas de España. Aquí está el combate de Hércules contra el centauro, y es un centauro de 2 patas, o ya les fueron mutiladas las otras, no lo sé, pero es como serpentiforme. Lo pueden ver, aquí está Hércules con su piel de león. Se distingue muy poco, porque desgraciadamente no pude ir a Oñate. Las veces que he ido para allá me ha sido imposible desplazarme para hacer fotos. Aquí están un motivo que se llama de un Miles Christi, que es un soldado de Cristo montado derrotando a un enemigo de la fe. Y aquí está un personaje, Perseo, después de haber decapitado a la Gorgona, y que tiene un cuerpo deforme de acuerdo a las leyes del grutesco, que ya les hablé un poco de eso. Aquí vemos ya imágenes en color, donde nos muestran dónde están ubicados estos personajes que nos habla, que es en las basas de estas columnas pareadas de la fachada de la universidad. Y aquí vemos cómo no sería entonces infrecuente ver estos centauros tan distorsionados como que les estoy mostrando, ¿sí? Se hace así, se serpentea. Aquí está la idea de los enemigos abatidos a los pies de los caballos, ¿sí? Y aquí está, en este caso, pues no hay combates de caballería, porque no se permitía que los indígenas montaran a caballo en los primeros tiempos de virreinato, pero se ve cómo está el enemigo abatido a los pies, hay una relación triangular en ellos, ¿sí? Incluso hay una cuestión interesante de este guerrero indígena azul que lleva un escudo que en Occidente se llama clipeo, que es un escudo con una cabeza inscrita, y que especulo que se puede tratar de la Gorgona, y sería Perseo, ¿sí? Están haciendo una comparación de Perseo como un héroe de la antigüedad, como un modelo de virtud que está luchando en contra de los monstruos, ¿sí? Y hay una serie de alusiones a la antigüedad griega y romana en este programa iconográfico. Por ejemplo, aquí tenemos faunos o sátiros. Aquí están estos que tienen sus cuernitos como de cabra, y que pueden ser demonios, pero se corresponde más a la idea de sátiros, que son muy frecuentes en este estilo, en este tipo de género decorativo. Ahí los pueden ver, y esta cabeza cornura, vemos que el ojo nuevamente es frontal, muy a la manera indígena, y están gritando a la manera indígena, ¿sí? Y aquí nosotros vemos a este presunto Perseo, que lleva la cabeza de un decapitado, y aquí está pisando. Recuerden que ya les hablé de la importancia de pisar. Está pisando esta cabeza que tiene el cuerpo, que tiene el cabello como vegetales vivos, o como si fueran serpientes, y lo está atacando con la lengua, y tiene los colmillos, y tiene bigotitos, y puede ser una de las gorgonas, que son las hermanas de la medusa. Y aquí está el escudo que infringía miedo y paralizaba a sus opositores. Aparentemente, el color azul pareciera que lleva como una especie de malla pegada, y pareciera que son líneas de musculatura, o que puede ser que tan solo sean líneas azarosas, aunque varios piensan que son de musculatura. Lleva aquí marcada la presencia de una coraza, de un shiutzoli, ¿sí? De un macahuil, y pues con todo respeto, no se me vayan a ofender con todas estas cuestiones del género, el acoso y el lenguaje sexual, pero pues así era en la época. Pareciera que se está resaltando su genitalidad de este personaje con este cascabel, ¿sí? Que recuerden que para la época, y no se trata de hacer juicios del presente para el pasado, sino no se trata de que nos peleemos con los muertos,
sino se trata de comprender a los muertos, como diría Edmundo Gorman, para la época mostrado exhibir genitalidad. En el caso de los hombres es un símbolo de masculinidad, de atributo guerrero, de poder, ¿sí? Que les decía que ya hice un análisis sobre eso en una de mis tesis. Y aquí está comparado con que lleva la cabeza de la medusa, ¿sí? Y la espada con la que lo cortó, y aquí está, ¿sí? Entonces, por eso se propone esto, esta idea, C.J. Grushinsky habla de un Perseo, pero habla de otro personaje, no habla de ¿sí? Antes de Grushinsky ya lo había propuesto Gerlero, pues no habían dado una argumentación visual, ¿sí? Créanme que tengo una comparativa con escudos europeos, tengo una comparativa muy, muy grande, ¿sí? Aquí le estoy dando algo condensado por el tiempo, pero pues lo he presentado en Italia y en España, donde están los expertos en mitología clásica, y hasta el momento parece ser que ahí sí se acepta que pueda ser una representación de Perseo, ¿sí? Aquí está una idea también de cómo es que está el registro, donde se rompe la continuidad de las imágenes con esta columna, pero yo pegando una imagen que está más adelante, poder reconstruir lo que seguiría. Aquí se ve un pie, aquí se ve el cuerpo, aquí está el escudo, y es la imagen que les mostraba hace un rato, donde a partir de estos elementos testigo, yo puedo más o menos recrear qué es lo que había a lo largo y ancho de todo el muro, ¿sí? Gracias al registro que tengo. Y aquí también lo puedo recrear hacia la izquierda, como usando como elemento de control este personaje, que puede ser que sea una alusión a un personaje prehispánico que se llama Zipatli, cómo lo puedo amarrar y puedo ver qué es lo que seguiría hacia acá, y en este caso, estos personajes están siendo una modificación de ese centauro que lleva guaraches, ¿sí? Aquí está el personaje que les digo que puede ser un Zipatli. Aquí este chichimeca está desnudo, se le ve el trasero, ¿sí? Le ponen como a la manera un paño de pudor el Mashclan. Aquí está el otro personaje tira a los pies. Aquí está el Perseo, nada más que aquí nos lleva un clipeo. Aquí está otra cabeza cornuda, y es la misma escena que le estaba mostrando, pero está en otro muro, ¿sí? Y aquí está un centauro con sus guaraches. Aquí lo pueden ver. Sí, aquí están los guaraches, aquí están el centauro con sus guaraches, que es una indianización, es una apropiación, es una manera de lo extraño hacerlo nuestro, ¿sí? Y verlo como parte de nosotros. Y bueno, pues los indígenas, algunas personas del lugar, si les preguntan quiénes pintaron esto, dicen que fueron los Güemas, bueno, como se pronuncia, mi otomí no es bueno, donde dicen que son los gigantes que hacían prodigios y que pintaban, y que esto es muy interesante, esta explicación que la propia gente del lugar le da, que estas pinturas estuvieron tapadas más o menos como de 1600 hasta 1953 aproximadamente, ¿sí? Que son interpretaciones desde su visión contemporánea, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, esta pintura donde está roto la parte central, aquí ponen el señor de Jalpan, pero yo les estoy mostrando aquí que seguramente aquí había un medallón, como que les estoy indicando, porque vean el escudo que está aquí, es el mismo que está acá. Vean este elemento, que es el mismo que está aquí, y vean estos elementos que se repiten. O sea, aquí había un medallón, pero lo borraron por alguna extraña causa. Diríamos que lo mataron si usáramos el lenguaje de la iconografía prehispánica. Aquí está de la sacristía, que les mostraba hace un momento. Y bueno, esta imagen, sabrá Dios por qué quedó ahí. Aquí está esta imagen del águila, donde finalmente les voy a hablar de esto. Esta imagen está arriba del altar mayor. Hay un investigador que se llama David Ray Carr, muy bueno, que ha trabajado mucho en Jiquilpan, tiene incluso un artículo en la arqueología mexicana, y que piensa que esta imagen, el hecho de que haya un águila sobre un nopal, ¿sí? Y que esté gritando algo y que lleve símbolos de guerra, lo que quiere decir es que ahora Izmiquilpan está haciendo la guerra sagrada, la guerra florida, y está ofreciendo la sangre de los prisioneros a el sol Huitzilopochtli representado por el águila. Y esto se amarra porque está arriba del altar mayor, donde el sacerdote ofrece el sacrificio de la misa y la sangre se convierte, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces dice que es una prueba del sincretismo. Sin embargo, eso me parece muy complicado de afirmar, porque significaría que los frailes autorizaron que se representara una escena de sacrificio humano
o se maridara el sacrificio de Jesús con el sacrificio humano al sol. Y pues yo creo que los frailes no estarían muy felices de eso, no creo que los frailes quisieran decir eso. Es posible que algunos eruditos indígenas lo entendieran así, es posible, pero no creo que sea ese el mensaje que los frailes quisieran dar. Aquí cabe la mención teórica de una española que tiene un artículo genial, ¿sí? Que dice que en este momento de la historia, los pintores indígenas debemos de entender que asimilaron de diferente manera las formas y los conceptos que se les estaban imponiendo o enseñando en las escuelas conventuales. Algunos se asimilaron al 100% en forma y contenido, y pintan también que es difícil distinguir la mano de obra indígena de la mano de obra europea. En otras ocasiones también podemos hablar que hay una asimilación conceptual, pero con resabios prehispánicos donde no hay un dominio total y cabal de la técnica occidental, y entonces hay algunos elementos que se les escapan accidentalmente. Hay otros casos donde refuncionalizan los elementos indígenas para ponerlos al servicio del cristianismo, eso ya son palabras mías. Y entonces por eso es que vemos elementos que algunos dicen, no manches, o sea, ahí está la neta de la prehispanidad y son mensajes ocultos y secretos. Pues no, son mensajes que se están dando para el cristianismo donde se cambia el valor, donde se cambia el significado del icono, del signo, y ahora se ve con otros ojos, ¿sí? Tomen en cuenta, es un ejemplo que la manera en que se representaba a las mujeres en las películas y los cómics de los 50, las mujeres tenían que ser muchísimo más jóvenes que sus parejas, ¿sí? Era cotidiano que se viera una mujer de 17, 16 años con un galán otoñal de 40 y tantos, 50 años, ¿sí? Que la mujer fuera rubia, que usara vestido, y cada vez que había una persecución se tropezaba y el monstruo, el extraterrestre o el malvado estaba a punto de capturarlos porque la mujer boba se tropezaba, era pasiva y tenía que ser protegida por el marido. Ahora las mujeres pueden ser del color que quieran, ahora muchas películas a mujeres blancas ahora las ponen como negras, ¿sí? Ahora las mujeres son activas, son más fuertes que los hombres, son más inteligentes y tienen liderazgo. Hay un cambio. Entonces, no podemos nosotros, cuando vemos la aparición de un signo, interpretarlo de la misma manera, ¿sí? Lo que les estoy poniendo como ejemplo, ha habido un cambio en la significación de la figura de la mujer los últimos 70 años. Ahora vamos a pensar en los signos que llevan continuidades por cientos de años. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Los frailes obviamente tenían en su mente una idea de transmitir un significado donde desde mi punto de vista, apoyado en los trabajos que me preceden, se trata de ofrecer las virtudes, los combates del alma entre vicios y virtudes, tomando como elemento de metáfora el proceso histórico que estaba viviendo, que era la guerra chichimeca, donde simultáneamente se habla de procesos internos que el cristianismo le da mucha importancia, donde se trata de que la virtud se imponga al vicio, ¿sí? No el bien al mal, es más profundo hablar de la virtud y el vicio, ¿sí? Y donde también se dice o se asocia a los chichimecas que en ese momento estaban peleando y que atacaron a Izmiquilpan, se asocia con el vicio, con el pecado, con el mal, con el salvajismo, con lo monstruoso, y se está preanunciando el triunfo de las tropas hispanoindígenas, donde los españoles tenían llevaban una parte muy activa, pero se apoyaba mucho en las tropas de aliados indígenas. Recuerden que se dice que la conquista de México le hicieron los indios y la independencia los españoles, porque los que pelean en las guerras, no es una sola, son varias guerras, en las guerras de conquista son indígenas. Sin el apoyo logístico, estratégico, etcétera, de los indígenas, no hubieran ganado tan fácilmente los españoles. De que pudieron haber dominado aquí, sí, pero hubieran tenido que haber traído varias expediciones, haber utilizado sus tercios, haber traído maquinaria pesada de sitio, y barren a las sociedades indígenas con algunos cuantos miles de hombres venidos de la península, sí.
pero les hubiera costado muchísimo más trabajo. Igual, por las condiciones técnicas, no hubieran querido aventurarse en una empresa de ese tamaño y hubieran mantenido relaciones comerciales, ¿sí? Como pasa en el caso de China, y hasta que no tienen la revolución industrial es de que los atacan, ya con mayor contundencia. Pero, pues, gracias a las alianzas hispano-indígenas, se constituyen ejércitos mixtos, y cuando se da la guerra chichimeca, se estaban reclutando muchos indígenas para que fueran a pelear a favor del rey de España, del Papa y de Cristo. Es decir, ¿sí? Es un proceso histórico que se ha dado en muchas latitudes, donde los nativos salían con los extranjeros y los nativos luchan contra los nativos. Entonces se trata de motivarlos, y en este caso, este programa iconográfico les está mostrando que son los indios que luchan contra otros indios, pero hay indios buenos, indios malos, y los buenos son los cristianos. Y entonces, por eso es que se acerca la comprensión del programa iconográfico a los indígenas, porque aparentemente de Izmiquilpan salen contingentes y estaban en la ruta de paso de los ejércitos que iban hacia el norte. Y aparentemente hay indígenas otomís de la zona que al triunfo de la guerra española, hispano-indígena contra los chichimecas, hicieron exigencias de que se les diera prebendas por su apoyo a los ejércitos hispano-indígenas. Y hay un colega que se llama Arturo Vergara que ha hecho un muy buen trabajo a este respecto, explicando y con muy buenos argumentos el por qué se dio esto, ofreciendo un soporte documental. Entonces, pensemos qué fue lo que un fraile debió de haber visto aquí. ¿Cabe la posibilidad de lo que dice David Ricard? Sí, porque también, volviendo a la colega española que les decía, dice que lo más importante es, o que el caso más interesante de asimilación, es cuando hay una asimilación formal y conceptual, pues los indígenas, ya sea porque se les pida o ya sea por rebeldía, pintan elementos de sus tradiciones indígenas donde dan cabida a explicaciones biculturales, que es el caso de lo que estamos viendo. Y entonces aquí nosotros vemos un águila que en efecto se puede asociar con un animal solar, pero también, según el bestiario de Cristo, según los bestiarios de la época, la manera de representar a Cristo es con un águila. Y es un águila triunfante. Entonces, me parece más lógico pensar que los frailes no iban a autorizar que se pintara Huitzilopochtli, pero ellos sí iban a autorizar que se pintara a Cristo triunfante en la guerra contra los pecados, contra los vicios, Cristo triunfante, los cristianos triunfantes en la guerra contra los chichimecas, y este elemento que llevan aquí es una nahuali. Hay un trabajo muy bueno de Jurgic Sasegota, que es una investigadora croata del Instituto de Investigaciones Estéticas, ¿sí? Y hay otros investigadores como Guillermo Olivier, etcétera, que hablan que este disco representa el náhuatl. Incluso había antes en el Museo de Antropología una frase que es Cena Nahuatl Tenochca Tlalpan, esta tierra es tierra Tenochca. Se utiliza para hablar de dominio. Entonces, si es una idea de territorialidad, puede ser la idea de la expansión del cristianismo dado en el Gallardete junto con el dominio indígena cristiano de estas tierras, y por eso son todos estos elementos indígenas que llevan la palabra de Cristo, y por eso es el águila con la saeta. Y los agustinos, sus símbolos son 3 flechas en un corazón, que precisamente son las flechas de la palabra que San Agustín le manda, que Cristo le manda, que Dios le manda a San Agustín, y que atraviesan su corazón y le da el don de lenguas para comunicarse y llevar la palabra a las naciones de los gentiles, que quizás sea precisamente estas vírgulas de la palabra, tienen que ver con la prédica preciosa, por eso el Chalchihuite, de la palabra de la palabra de Dios a las naciones que hasta ese momento no la conocían, donde se está dando una visión, ahora sí que grandielocuente, de la prédica agustina, de la prédica de conversión agustina de los territorios que hasta ese momento permanecían fuera de la ecumene cristiana, y se están incorporando a el dominio hispano-cristiano y por lo tanto a la civilización. Por otro lado, también puede simbolizar la Jerusalén celeste, es decir, el reino de los elegidos de Dios, donde se triunfa, ¿sí? Y ya es la realización del reino milenario de Cristo en la tierra. Bueno, y ya de ahí se derivan otras interpretaciones. Pero precisamente utilizan elementos del topónimo de Izmiquilpan. En efecto, hay un guiño con Tenochtitlan que no podemos olvidar. Entonces hay que ver que hay estas posibles interpretaciones que pueden ser contrarias, pero pueden ser reales.
Y yo no niego que alguien si viera que aquí está Huitzilopochtli, que es un águila solar o que es el sol, y otro vea a Cristo, que es lo interesante de estos programas, ¿sí? Entonces, con eso estaría terminando lo que es la presentación que les preparé, y entonces, pues, ahora sí, pues estoy atento a sus comentarios. No sé si ya me estén viendo en la cámara. Sí, fíjate que hay unas cuantas preguntas por ahí. Ajá. ¿Sabes qué? Si quieres, bájale un poquito el volumen. Se me rebota mucho. Nada más un poquito. Gracias. Bueno, yo tengo una, y bueno, ahí hay otras dos o tres, bueno, como el tiempo apremia. Una de las cosas que te quiero preguntar es, a partir de las imágenes que has estudiado, que has estado viendo, ¿cómo interpretas el sentir de los indígenas? ¿Cómo lo estás interpretando tú, arqueólogo, con ese sentimiento que tenemos por el México antiguo? Ok, ahora, ¿los indígenas del siglo XVI o los indígenas actuales? No, 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 de estos indígenas que están Pintores. en los inicios de la culturización. Es una cuestión muy complicada, terrible, y válgame la licencia poética grandiosa, porque los indígenas, debemos de pensar contextualmente, acababan de ser dominados a sangre y fuego, vieron destruidas sus ciudades, vieron sus templos arrasados, se les acusó de que todo lo que ellos sabían estaba equivocado, de que eran víctimas de un engaño demoníaco, de que todos sus antepasados ardían en el infierno, y propaganda, estoy escribiendo un libro sobre eso, que espero a fines de año se vea la luz. Y estos indígenas, o sea, es un choque cultural terrible que les digan todo eso, pero que al mismo tiempo los frailes les digan, cuéntame todo lo que sepas del pasado para quitártelo, pero ¿sabes qué? Esto me sirve para volverlo católico y lo vamos a transformar. Entonces, los indígenas en este sentido, pues son presas de muchos frentes de batalla, donde algunos no se van a convencer necesariamente de lo que los españoles les digan, e incluso van a tener elementos de resistencia activa y pasiva, y también tratan de explicarse para ellos mismos por qué cayeron, por qué siendo el ejército más poderoso de su mundo, cayó ante los invasores. Y entonces habemos quienes pensamos, en esto me uno a mi maestra Diana Magaloni, que algunos indígenas posiblemente vieron la conquista de México como la caída del quinto sol, el inicio del sexto sol bajo el dominio de Cristo, y que tiene que ver con todos estos mitos de creación-destrucción. Entonces, por eso es que digo que es terrible y grandioso al mismo tiempo, que así pienso que ellos debieron de haber sido un nudo de emociones y de intereses también. ¿Sí? Sí, yo más o menos calculo que es lo mismo. Bueno, una pregunta que por aquí dice que si no es conveniente, bueno, que primero quieren que escuché ese término de tequitqui, que ya no es aceptado en la actualidad. Luego que dónde pueden encontrar ese tipo de documentación, pues, y donaciones que sean bastante científicas acerca del tequitqui o el indio cristiano. Que si es mejor referirse al tequitqui como arte indígena cristianizado, bueno, eso ya lo sabrás, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que les quería comentar de José Luis que se me olvidó al principio es que él es maestro en artes marciales, y una de sus líneas de investigación, hasta después me acordé ya que estaba viendo las imágenes, es precisamente el arte de la guerra, y las posiciones que están obteniendo cada imagen con las cuestiones de las artes marciales, ¿no? Eso se me olvidó decir, creo que no lo dijiste, pero bueno, esas son las preguntas que hay ahí arriba, y luego por aquí hay otra de Mónica, pero las dos, esas que te dije son de tres personas, pero son igualmente relacionadas. Sí, sí, bueno, sí, desde que les daba clases a ustedes y desde mucho antes yo practicaba artes marciales, sigo practicando. Con la cuestión del doctorado tuve que dejar de entrenar un tiempo, incluso hasta tuve algunos problemas de sobrepeso, después regresé al buen camino y actualmente, pues yo ostento un nivel avanzado de un arte marcial. Es algo que me llevó a este tipo de temáticas de guerra. Pues después, con el paso
es algo que me sirve, que es parte de mi trabajo. Por eso es esta idea de analizar la corporalidad. De hecho, durante un tiempo me interesa, o bueno, todavía en la actualidad me interesa mucho la cuestión del cuerpo y la guerra, o del cuerpo en sus diferentes acepciones. Por eso hablaba un poquito de estas posibles mujeres embarazadas o de cómo proyectan la representación del cuerpo. ¿Sí? Sobre la cuestión de lo que les decía sobre la pregunta de dónde pueden encontrar este tipo de cosas, voy a ponerles el link de mi página académica donde tengo mis publicaciones, para que ustedes puedan descargarlas, ¿sí? Y puedan leer algunas muchas ideas más amplias de lo que les acabo de exponer. Lo voy a poner aquí en los mensajes, ¿sí? Oye, Y otra cosa que pues, te pido este es que el escribas link. tu correo también. ¿Mande? Que Mi escribas tu correo. correo también, porque si Sí, alguien te quiere mandar algo, pues de una vez. sí, claro. luis.perez@uaslp.mx. Aquí está uno de mis correos. Les mando otro. Digamos que ambos son, uno es el formal institucional y el otro es el de cotorreo que hice, tribuperdida.com. Ahí tienen la página de academia, que ahí van a encontrar mis publicaciones. Sí, es más, hasta el Face les voy a poner por si quieren en algún momento dado platicar o hacer preguntas de allí, con todo gusto. Nada más, sí les pediría que se identificaran como que forman parte de este grupo, porque luego ya saben que hay cada gente que lo anexa a uno y tengo mucho cuidado con ese tipo de cosas. De hecho, les estoy dando ahora mi Face ya académico, que ya tengo otro personal que es para otras cosas, ¿sí? Entonces ahí tienen mis correos, ahí tienen un Face, ahí tienen mi página académica, y ahí es donde van a encontrar estas discusiones de qué es arte tequitqui, indígena cristiano, una serie de conceptos duros que les di, que traté de hacer más de dominio general, ¿sí? Mira, hay una Entonces, pregunta de Mónica. Antes de que pase la pregunta, te quiero invitar, y bueno, si es que quieres, estaba pensando, como ya estamos pensando en que en julio vamos a regresar con otra dinámica, es si quieres toda una semana, digamos, en las tardes, de dar conferencias, bueno, porque eso lo vamos a plantear con la gente, ¿no? Entonces, si estuvieras toda una semana en la tarde dando un tema, bueno, este tema más amplio para los que les interese. Entonces luego lo platicamos, pero te lo sí, propongo aquí delante de todos. Y hay una pregunta de Mónica, dice, ¿cuál es la paleta indígena que mencionó? Yo veo ocre, azul maya, negro, blanco. Ella es pintora, Mónica es pintora. sí. Siena o ese en vez de siena es rojo indio, grana cochinilla. Me interesa cuáles son los colores de la paleta indígena. Sí, bueno, en este caso tendríamos que remitirnos a qué lugar, ¿no? En el caso de Zmiquilpan, pues en efecto es un color ocre, es el famosísimo azul maya. Lo que ella nos está describiendo es correcto. De la grama cochinilla dudo que se usara para la pintura mural, porque recuerden que no se adhiere y tiene que ser más bien de óxido de hierro para que pueda adherirse al muro. La grama cochinilla es más para textiles. En ese sentido, si te interesa, Mónica, mándame un correo o contáctame y te puedo compartir algunas tesis de la UNAM donde hablan de la paleta cromática, y te recomendaría que leyeras los trabajos de pintura mural publicados por el Instituto de Investigaciones Estéticas, específicamente el trabajo de Diana Magaloni, donde habla de mucha amplitud. Pero, pues igual, contáctame, con todo gusto te mando algunos trabajos por ahí con más precisión, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos una pregunta de Luis Gamboa, el arqueólogo Gamboa, dice, ¿cómo se proyecta estas representaciones al imaginario para el concepto mexicanidad del siglo XX y cómo verlo hoy en pleno siglo XXI? ¿Sí? Bueno, pues muy buena pregunta, Luis. Luis Gamboa, habemos varios Luises aquí. Al menos Eh, tres. Mande nada más los tres. Menos tres, digo. Bueno, ya somos varios. Bueno, la cuestión es que este tipo de pinturas han sido muy rechazadas por la gente que quería buscar lo auténticamente indígena, ya sea investigadores o ya sean mexicanistas. ¿Por qué? Porque las consideran hechas por traidores, por indígenas cristianos, y por lo tanto ya no son indígenas puros, lo cual a mí me preocupa mucho, porque entonces hablaremos de un esencialismo indígena donde los únicos indígenas que valen son los muertitos,
de la conquista para atrás. Y después ya se acabó lo indígena. No, son indígenas, están arraigados a la tierra, tienen tradiciones, se generan nuevas tradiciones y también es cuando comienza a surgir realmente la mexicanidad, lo que somos ahora. Por eso es que de hecho yo transito de lo prehispánico a este siglo, porque lo que ahora somos nosotros somos el producto de esos, de ese cruce, pero desgraciadamente no somos el producto superior, somos el producto de cuando los españoles prohibieron las escuelas conventuales y mandaron pintar todos esos muros porque los vieron peligrosos para, para el dominio hispano. Comenzaron a generar una intelectualidad de gran nivel, dijeron, no, esto es peligroso y los eliminaron. Entonces, sí, en ese sentido, desde un punto de vista elevado, óptimo, pensaríamos que son productos superiores del mestizaje cultural, ¿sí? Y que así como se hicieron esas maravillas que de verdad vienen españoles, italianos, norteamericanos. El año pasado en el ICA, en el Instituto de American, no, el antepasado, en el Congreso Internacional Americanistas en Salamanca, España, expuse algo semejante a algo de este tema y después fui a Barcelona y expuse de estos conventos y estaban maravillados los españoles. Es complicado porque varios les da vergüenza de lo que se hizo, pero ellos no lo hicieron, los hicieron nuestros antepasados. Piensen ustedes que los que hicieron el desmadre no son los que están en España, son nuestros arañabuelitos, ¿sí? Los de España se quedaron allá, ¿sí? Entonces, en ese sentido es complicado, pero ellos estaban maravillados de esto. Y me decían, hombre, es que tú nos enseñas el románico y el gótico y nos da flojera, eso lo vemos todos los días. Pero lo que nos acabas de enseñar, me cago en los muertos, es una maravilla, ¿sí? Entonces, realmente es algo increíble, pero que menospreciamos mucho, yo creo que es un punto de mexicanidad, como dicen, ¿sí? Que se pueden generar nuevos discursos con implicaciones políticas, que es lo que les digo. Sí, acaban de mandar esto que veo de Colors of the New World, de Diana Magaloni, ella fue mi maestra, ella fue mi directora de posgrado, y en efecto está este libro, circulando, incluso lo pueden encontrar en PDF Piratex, yo lo tengo, si les interesa, y y bueno, ella es la máxima conocedora, es de las conocedoras más destacadas. Obviamente también hay arqueólogos como Leonardo López Luján, que también ha trabajado esta cuestión del color, pero más desde lo prehispánico. Entonces, sí, regresando a lo que nos preguntaba Gamboa, pues yo creo que hay discursos muy contradictorios en torno a estas imágenes y la idea de mexicanidad. ¿Sí? ¿Qué más? Por ahí está Luis Gamboa también, que te ofrece algunas cosas. Si quieres te las leo, tú las puedes leer ahí. Ya lo metí en ese chat ahí. Ok, claro que sí. Muchas gracias, Luis. Estoy aquí leyéndolo. Perfecto. Pues algún día que los lleva Tula, te contacto y ya comentamos. Y yo hago un sistema de arte marcial que se llama Chili Food Kung Fu. También un poco de Jungar, también he hecho un poquito de vale todo, también he boxeado y un poquito de lucha libre. Entonces ya platicaremos esos temas que son más personales. Ese quesadillas, ¿cómo se llaman? Enchiladas potosinas los Las domingos. enchiladas potosinas son deliciosas. Ahí llevan las enchiladas. Bueno, yo nomás te dejo ya ahí en el aire lo que te dije de la semana. Piénsalo y luego hablamos. Sí, con Piensa, gusto. va a ser otra dinámica ya, muy, muy diferente a esta. Esta es como la presentación de todos nosotros, que ha sido un grupo en verdad espectacular. Ya viste tú ahí el programa, ha sido un grupo espectacular de gente con muchos conocimientos. Entonces, esto es como el inicio de lo que vamos a venir haciendo, lo que te platiqué el otro día. Entonces, será eso que públicamente tú dijeras, pues va, y lo organizamos y ya vemos para qué semana puedes, qué días puedes, y lo hacemos. De hecho, ya está por ahí ya el curso de idioma náhuatl, con una gran maestra. Entonces, bueno, ahí se los voy dejando las cosas que estamos preparando ya. Entonces, muchas gracias, José Luis. En verdad es un placer siempre verte, escucharte y, bueno, agradecerte como siempre tus participaciones tan puntuales, ¿no? En este asunto, ¿no? Y bueno, tú sabes que siempre te recordamos, los Tribu y yo, como un gran profesor de nosotros. A pesar de muchas cosas, creo que valió la pena las pláticas que tuvimos y hoy eres lo que eres, gracias a que te puliste en todo lo que estabas haciendo, y mis respetos, en verdad. Yo, para mí, esas tres semestres de teoría de la historia fueron fabulosos, de veras. No me entraba la teoría, la teoría pues, ¿no? Pero creo que con esas
3 semestres valió la pena. Muchas gracias, brother, y nos estamos escuchando, ya estaremos hablando para concretar este asunto, ¿no? Te Claro que agradecemos sí. mucho, todos los que están aquí te agradecen mucho, ahí están los agradecimientos, y Muchas gracias. un abrazo grande, grande, ¿no? Cuídese Va, mucho, por favor. va un abrazo de regreso, muchas gracias y pues estamos al pendiente y